Revolución en verde. Capítulo 4. Programas de capacitación. Para muchos adolescentes, que les pidieran correr 6 kilómetros sin previo aviso sería una tarea profundamente desagradable. Que lo hicieran todos los días rayaría en el sadismo. Izuku Midoriya no era un adolescente típico. A pesar de su falta de condición física, algo que podía hacer era correr. Entre huir de Kacchan y otros matones y correr hacia las peleas de héroes para evitar perder lo menos posible, Izuku había logrado desarrollar una sólida base de resistencia y velocidad. Pensó que una carrera de 6 kilómetros hasta la playa de Dagobah no sería ningún problema. Se equivocó. Resulta que una carrera de 6 kilómetros es muy diferente cuando te despiertas a las 3 de la mañana y te falta la adrenalina típica de los acosadores o una pelea de héroes. La emoción de entrenar con All Might no fue suficiente para impulsarlo. Había planeado llegar a las 3:45 para echar un buen vistazo a la playa y conocer el terreno. Izuku sabía que la playa había sido usada como vertedero durante un tiempo, pero no sabía exactamente qué tan mal estaba. Así que cuando llegó 5 minutos antes de las 4, se sorprendió por la cantidad de basura y trastos esparcidos por la playa. Era prácticamente una pared sólida de electrodomésticos y enseres domésticos desechados, que llegaba casi hasta el malecón. Esta playa solía ser hermosa, ¿sabes? Izuku se sobresaltó al oír la voz de All Might a sus espaldas. El hombre era enorme, con sus músculos. ¿Cómo podía moverse tan silenciosamente siendo tan grande? Pero debido a las corrientes oceánicas, la basura que se tira al mar acaba aquí. Nadie se esforzó en limpiar la playa, y con el tiempo terminó así. All Might se acercó al joven y le puso la mano en el hombro. ¿Sabes por qué tu entrenamiento será aquí, joven Midoriya? Supuse que sería un lugar relativamente abierto y apartado donde podría aprender tu don sin que nadie se diera cuenta. Pero, creo que me equivoqué. Izuku estiró el cuello para mirar a ambos lados de la playa. La basura se extendía hasta donde alcanzaba la vista en ambas direcciones. Esta playa es mucho peor de lo que pensaba. No hay espacio para nada. En efecto, joven Midoriya. No hay tiempo para entrenar ningún don. Todavía. A Izuku se le encogió el estómago al oír esa última palabra. Sospechaba que sabía a dónde quería llegar All Might con esto. Pero no hay problema, porque no entrenaremos ningún don durante un tiempo. ¿Es eso debido a la reacción que mencionaste ayer? Parcialmente. Es cierto que con tu nivel actual de forma física, el uno para todos a toda potencia probablemente te arrancaría las extremidades. Izuku se estremeció ante la imagen que le vino a la mente al oír esas palabras. Sabía que estaba relativamente débil, pero no creía que la reacción fuera tan grave. Esa es una de las razones por las que estamos aquí. All Might avanzó hacia la pared de trastos viejos, poniendo una mano sobre un refrigerador abandonado. La otra es porque a los jóvenes héroes de hoy les encanta lucirse y quedar bien ante las cámaras. Parecen preocuparse más por las clasificaciones que por cualquier otra cosa, centrándose en lo que significa ser un héroe para ellos mismos. Pero ser un héroe se trata fundamentalmente de trabajo voluntario y de contribuir a la sociedad. Nunca lo olviden. Con estas palabras, All Might aplastó el refrigerador con indiferencia. Así que limpiar esta playa me ayudará a entrenar y será bueno para la ciudad. Estos trastos tienen diferentes tamaños y formas, así que tendré que usar diferentes grupos musculares para cada uno, y hay diferentes pesos para ir subiendo poco a poco. Y luego, teniendo en cuenta el tamaño de la playa y cuánto se ha acumulado. Izuku fue interrumpido por All Might, quien le dio un golpecito en la frente. Sí, por favor, no hables más hasta que te explique todo lo que harás. Izuku se disculpó con un chillido, pero All Might continuó sin reconocer al joven. Después de una larga conversación con el director Nezu sobre tu plan de entrenamiento anoche, el entrenamiento físico no será lo único en lo que trabajarás durante los próximos 10 meses. Entonces el plan que le mostraste a mi madre anoche era un borrador. Casi el héroe se aclaró la garganta con nerviosismo. Era lo que planeaba que hicieras, pero hice algunos cambios basándome en sus comentarios. Izuku simplemente lo miró fijamente, pero a All Might le costaba mirarlo a los ojos. Obviamente, algo más estaba sucediendo. Finalmente, All Might cedió. Puede que el director Nezu me haya dicho sin rodeos lo mal planificado que estaba el programa anterior. A grandes rasgos estaba bien, pero tenía varias críticas constructivas sobre los detalles. Muchas de sus críticas coincidían con las de tu madre. Sin embargo, lo principal que quería cambiar era que siguieras trabajando en tus habilidades de análisis.
¿Habilidades de análisis? Izuku ladeó la cabeza mientras miraba a All Might. ¿Tenía habilidades de análisis? Esto era nuevo para él. Sabía que le gustaba observar héroes y tomar notas sobre sus peculiaridades, pero era solo eso. Una afición. De hecho, era algo de lo que se avergonzaba, dado que sus compañeros siempre parecían pensar que sus cuadernos eran espeluznantes. Y, en cualquier caso, ¿cómo sabía All Might de esto? ¿Cómo lo sabía Nezu? ¿Estás murmurando otra vez, joven Midoriya? Al oír estas palabras, el joven se tapó la boca con las manos para evitar que se le escapara más. Para responder a tu pregunta, vi tu último cuaderno después del ataque del villano de lodo de ayer. Tomé una foto de tu análisis de Kamui Works y se la enseñé a Nezu. Izuku gimió y se cubrió la cabeza con las manos, intentando esconderse de su ídolo. No solo All Might había visto su cuaderno, sino también el director de la UA. Debería renunciar a entrar a la escuela a estas alturas. Quedó bastante impresionado, sobre todo teniendo en cuenta tu pasado como simple aficionado, y sugirió que también cultiváramos ese talento tuyo. Lentamente, Izuku giró la cabeza para mirar a su ídolo con los ojos abiertos. Esa no era la respuesta que esperaba. Nadie le había dado nunca ningún comentario positivo sobre sus cuadernos, con reacciones que iban desde descartarlos como un simple pasatiempo hasta intentar arruinarlos por su invasividad. All Might continuó, sin darse cuenta de haber trastocado la imagen que el chico tenía de sí mismo. Cada semana les daremos de 5 a 10 descripciones de peculiaridades para que las analicen. Algunas serán de estudiantes actuales de la UA, otras de héroes profesionales y otras de futuros estudiantes. Los primeros conjuntos que analizarán serán de otros aspirantes que estoy entrenando como parte del programa de exploración de la UA. Izuku volvió a ladear la cabeza, confundido, a lo que All Might respondió con una carcajada. Después de todo, no creamos todo este programa solo para encontrarte. ¿De verdad creías que entrevistaríamos a docenas de candidatos potenciales e ignoraríamos a los que tenían potencial? Sus palabras podrían haber sonado a reprimenda, pero All Might las pronunció con suavidad, burlándose del joven. Izuku soltó una risita débil en respuesta. Honestamente, había pensado que todo el programa de exploración era solo para encontrar un sucesor, y le avergonzaba un poco darse cuenta de lo egocéntrico que había sido. Tengo aquí la lista de peculiaridades para que las analices esta primera semana, así como tu plan de entrenamiento revisado. Como también entrenaré a otros futuros estudiantes, no estaré aquí todos los días para supervisar tu entrenamiento. Confío en que la seguirás al pie de la letra. Nada de descuidar el entrenamiento ni de sobreentrenar. Esto está diseñado para ayudarte a desarrollarte lo más rápido posible. Añadir más reducirá tu tiempo de recuperación y te llevará al agotamiento. No queremos eso. All Might le entregó un fajo bastante grueso de papeles, junto con lo que parecían ser guantes de lona gruesa y demás equipo de seguridad, a Izuku, quien asentía con la mayor rapidez posible y prometía seguir el plan al pie de la letra. Realmente tenía intención de seguirlo, pero también sabía que tendría que esforzarse más que nadie para entrar en la UA. Si eso significaba complementar este plan, lo haría. Kirk. Conector para auriculares. Extractos. Esta es una de las peculiaridades más geniales y poderosas para la recopilación de información y el ataque que he visto. La gran variedad de posibilidades, especialmente considerando el equipo de apoyo, es francamente impresionante. Ignoraré el equipo de apoyo por ahora, por falta de suministros. Para el reconocimiento, las aplicaciones son obvias. La audición mejorada por sí sola es útil, y la mejora adicional al conectarlo a una superficie es notable. La mejora en este aspecto debe centrarse en 3 áreas. 1. Entrenamiento mental para aislar e identificar las fuentes de sonido lo más rápido posible. 2. Entrenamiento físico para mejorar la capacidad de penetración de los gatos. Y 3. Entrenamiento Kirk para ampliar el rango de audición mejorada al conectarlo a una superficie. Para las capacidades ofensivas, este Kirk es una combinación del Kirk de Present Mic y una mutación de extremidades adicionales. El portador posee esencialmente 6 extremidades en combate cuerpo a cuerpo, lo que desestabilizará a muchos combatientes al instante. Canalizar el latido a través de los hacks es útil en combate cuerpo a cuerpo para aturdir a un oponente, pero puede destacarse contra equipo u otros materiales peligrosos. Canalizar un latido a una frecuencia resonante con un material puede romper o fracturar cualquier objeto metálico o cristalino. La mejora en este aspecto debe centrarse en 3 áreas. 1. Entrenamiento en artes marciales que incorpore extremidades adicionales.
2. Entrenamiento físico para mejorar la capacidad de penetración de los hacks. 3. Entrenamiento de quirks para practicar el cambio de frecuencias de canalización del latido y la detección de frecuencias resonantes en objetos. Las mejoras ofensivas adicionales requieren equipo de apoyo. Cualquier capacidad defensiva de esta peculiaridad requiere equipo de apoyo. Las capacidades híbridas incluyen la destrucción de materiales en una situación de rescate. Es probable que se puedan usar capacidades similares a las de un sonar como método para detectar objetivos inmóviles que no emitan sonido. Requeriría equilibrar la canalización del latido como fuente y escuchar los sonidos reflejados. Solo se requiere técnica avanzada. Esperemos que el estándar tecnológico para las tomas de auriculares no cambie pronto. Ahorrarás muchísimo en auriculares. Trozos de hormigón y varillas de refuerzo, vigas de acero dobladas y retorcidas, fragmentos de vidrio roto y todo tipo de equipo de oficina en ruinas se encontraban esparcidos por el terreno. Un terremoto de Tokai había azotado la prefectura de Shizuoka hacía varios meses, aunque su epicentro se encontraba justo a las afueras de la ciudad. Si bien todas las propiedades circundantes a este terreno en particular habían sufrido daños menores, el edificio de oficinas que se alzaba allí se había derrumbado por completo. Los anteriores propietarios del edificio estaban al borde de la bancarrota incluso antes del terremoto, escatimando en mantenimiento y reparaciones solo para mantenerse solventes. Entonces se produjo el terremoto. Años de mantenimiento postergado pasaron factura, ya que el antiguo edificio de 4 plantas quedó completamente destruido. Y dada su precaria situación financiera, los anteriores propietarios simplemente declararon el edificio como pérdida total y siguieron adelante. Meses después, los restos seguían intactos. Hasta hoy. Kyoka Hiroru hizo una mueca mientras caminaba entre las ruinas. Al principio, pensó que el plan de entrenamiento de Yagi antes de la UA era bastante básico. Entrenamiento simple de fuerza y resistencia con la promesa de entrenamiento de parkour en el futuro. Era súper intenso, como ya esperaba, pero nada que no pudiera haber conseguido en otro lugar, sobre todo porque se enviaba por correo electrónico y Yagi rara vez aparecía en persona. Luego, tras una semana y media de entrenamiento, Yagi reapareció con 15 densas páginas de análisis de su don, un plan de entrenamiento de 9 meses y una licencia temporal para usarlo. Su mirada se desvió hacia las páginas que estaban sobre los restos de un escritorio. El plan de entrenamiento era incluso más intenso que el entrenamiento físico. El primer paso fue sencillo. Mejorar la resistencia de sus gatos, asegurándose de que pudieran penetrar cualquier material de los restos. Sabía que podía introducir el gato en la madera con bastante facilidad. El hormigón era un material donde podía introducir los gatos, pero no era del todo agradable. Era como intentar introducirle un dedo en hielo agrietado. Una vez que encontrara una entrada lo suficientemente grande, podría aprovecharla para forzar que el gato se enganchara al material. Fue un proceso frío y algo doloroso. Sin embargo, el acero, y los metales en general, era más como intentar clavar un dedo en un bloque de hielo sólido. Nunca encontraba asidero. No había grietas que pudiera aprovechar. Podía oír vibraciones a través de los metales con solo tocar la superficie con la punta de sus conectores, así que nunca se había esforzado demasiado por atravesarlos. Ahora bien, trabajar en eso era solo el primer paso. El segundo era encontrar la frecuencia de resonancia de cada material en los restos y destrozar o destruir tantos fragmentos grandes como fuera posible. Kyoka ni siquiera sabía si podía alterar la frecuencia que emitía. Siempre había asumido que coincidiría con su ritmo cardíaco, pero el analista contratado por Yagi parecía creer que podía convertirla prácticamente en cualquier cosa que quisiera. Sus ojos color onix volvieron a posarse en los papeles sobre el escritorio. Esta misteriosa analista había dicho muchas cosas sobre su don que ella jamás había considerado, y obviamente tenía una visión muy diferente de los dones. Nunca había considerado su don como algo particularmente especial o poderoso. Obviamente, alguien discrepaba. Pero gran parte del entusiasmo que mostraban por su don parecía depender de factores que no estaba segura de poder controlar. Si no podía cambiar de frecuencia, no decepcionaría solo a un analista cualquiera, sino también a Yagi y a sus padres. Habían depositado tanta fe en ella, una fe que bien podría estar equivocada. Pero si quería entrar en la UA, este era el tipo de esfuerzo que tendría que hacer. Por ahora, tendría que confiar en la fe de los demás. Tendría que aceptar que lo que otros decían de ella era cierto. Kyoka dejó escapar un pequeño suspiro. Había inspeccionado todo el terreno.
Su última tarea era más bien de entrenamiento físico. Tenía que vaciarlo todo. Cada trozo de metal, cada trozo de hormigón, cada cristal. Yagi afirmaba que este terreno contribuía al deterioro urbano y que, al vaciarlo, estaría disponible para reconstruir y revitalizar el barrio. Todo su entrenamiento de Don fue para que esto fuera posible, ya que gran parte de los restos eran demasiado grandes y pesados para moverlos sin ayuda. La sugerencia de hacer todo esto con música a todo volumen para que pudiera distinguir mejor los sonidos de su Don lo hizo un poco más llevadero. Pero antes de nada, necesitaba saber si podía controlar la frecuencia de sus latidos en sus conectores. Por suerte, el misterioso analista le había dado sugerencias para comprobar si funcionaba. Una de las sugerencias, golpear sus conectores para escuchar de uno a otro, supo de inmediato que no funcionaría. Golpearlos era un hábito que le causaba nerviosismo, y sabía que algo en el material de los conectores impedía que transmitieran las vibraciones directamente. Así que tendría que usar algo como intermediario. Canalizar su latido hacia un material con un conector y escuchar con el otro. Por suerte, Kyoka estaba rodeada de una auténtica mezcla de intermediarios potenciales de distintos tamaños, formas, materiales y capacidad para transmitir vibraciones. Al final se decidió por un trozo de acero, presumiblemente parte de una viga o algo similar. No lo sabía. No era arquitecta. En cualquier caso, la pieza que eligió no era demasiado grande, pero era de acero, así que conduciría bien el sonido. También tenía algunas abolladuras y hendiduras, que eran buenos lugares fijos para colocar sus hacks. Kyoka quería ser lo más cuidadosa posible con esto. No estaba segura de cuánto tiempo le llevaría experimentar, y usar la misma pieza con sus hacks en los mismos lugares parecía razonable. No tenía sentido cambiar de instrumento todos los días. La pieza era más pesada de lo que esperaba, pero incluso después de solo una semana y media de entrenamiento con Yagi, notó que era mucho más fácil de levantar de lo que esperaba. Colocó el acero en el escritorio casi completo que había encontrado antes, junto a su plan de entrenamiento de peculiaridades y el análisis. A pesar de haber hecho esto muchas veces, Kyoka dudó al acercar su oreja derecha al acero. La posibilidad de descubrir una nueva faceta de su Don era emocionante, pero también un tanto aterradora. Apretó los labios. Iba a ser una heroína y necesitaba saber todo lo que podía hacer con su Don. Kyoka tocó el acero con su auricular derecho y comenzó a canalizar los latidos de su corazón. No pasó nada. No es de extrañar, ya que las vibraciones de su auricular no eran tan fuertes a menos que estuvieran incrustadas en algo. Sin inmutarse, extendió su auricular izquierdo para escuchar las vibraciones internas del acero. En cuanto tocó la superficie, oyó el eco de su corazón a través del metal. Nada nuevo hasta el momento. Ahora, la hora de la verdad. Descubrir que podía transmitir los latidos de su corazón a través de sus conectores auditivos fue simplemente cuestión de visualizar el sonido de su corazón viajando por ellos. Su mejor, y única, idea actual para cambiar el tono era simplemente visualizar un tono diferente recorriendo sus conectores. Y eso fue lo que hizo. Y nada cambió. Kyoka aún oía el familiar lub-dub de sus latidos, ligeramente más rápido ahora a medida que su ansiedad crecía. Por mucho que se concentrara en cambiar el sonido, se mantenía frustrantemente constante. Pasaron 2 minutos, luego 5, sin que su ritmo cardíaco cambiara más allá de la frecuencia. Kyoka se quitó los auriculares, con la decepción pintada en el rostro. Respiraciones profundas. Nadie esperaba que se diera cuenta de un cambio tan drástico en su Don de inmediato. Respiraciones profundas, 5 tiempos de entrada, 7 de salida. Si acaso, le recordaba a aprender un nuevo instrumento. Solo que allí, solía tener a alguien, generalmente sus padres, allí para enseñarle al menos lo básico. En este caso, sin embargo, el instrumento era su Don. Su cuerpo. Su cuerpo era el instrumento. Kyoka jadeó. Ya sabía cómo usar su cuerpo como instrumento. Sus padres siempre le habían enseñado a pensar en su cuerpo como un instrumento al cantar, a sentir los cambios en su pecho, en su garganta, en su boca. ¿Pero qué cambios podrían alterar su ritmo cardíaco? No importaba, tenía un punto de partida. Reforzada, disparó sus 2 garras de nuevo contra el acero, tocando el metal en los mismos puntos que antes. Una vez más, canalizó su latido a través de su garra derecha mientras escuchaba con la izquierda. De nuevo, el loop-dub de su latido resonó a través del metal. Esta vez, sin embargo, Kyoka se imaginó cantando. Imaginó la sensación de la música fluyendo por todo su cuerpo. Y algo cambió.
Por un instante, escuchó el familiar lub-dub de sus latidos, pero en un tono diferente. En el do central. Cada latido de su corazón sonaba exactamente en el do central. Kyoka se quedó boquiabierta un momento antes de comprender lo que oía. Se imaginó cantando una nota diferente, y el sonido de sus latidos cambió. De nuevo. Con cada nota que intentaba, su corazón cantaba. Kyoka Hiro estaba de pie en medio de un edificio en ruinas, escuchando la música que podía crear con su don, radiante de pura alegría. Podía hacer cantar a su corazón. Kirok. Gravedad cero. Extractos para aclararlo, no tengo ni idea de cómo funciona la física de esta peculiaridad. No puede simplemente cancelar la gravedad, porque el aire tiene flotabilidad y los objetos saldrían disparados hacia el cielo. No elimina la masa de los objetos, porque estos siguen ganando y perdiendo impulso con normalidad. A menos que el objeto esté acelerando por gravedad, en cuyo caso el impulso desaparece. No tiene sentido. Pero de nuevo, algunas peculiaridades simplemente no tienen sentido. Esta peculiaridad es sumamente poderosa. Sus aplicaciones más obvias son las de rescate, donde la eliminación de la gravedad de grandes fragmentos de escombros suele ser útil. Hay dos maneras principales de mejorar este aspecto de la peculiaridad. 1. Entrenamiento en la peculiaridad para aumentar el límite general de lo que se puede levantar. 2. Instrucción de ingeniería para garantizar que no se elimine la gravedad de ningún elemento estructuralmente esencial. También tiene diversas aplicaciones ofensivas. La más obvia es que un solo toque de 5 puntos elimina la gravedad de cualquier enemigo. Una vez que un enemigo pierde la gravedad y el contacto con el suelo, generalmente, salvo ciertas peculiaridades, ya no podrá moverse por sí mismo y estará a tu merced. Se debe tener cuidado de no dejar caer a los oponentes desde una altura excesiva, a menos que sea inevitable. Además, se mejora significativamente la capacidad ofensiva al usar objetos con masa considerable pero sin gravedad. Para mejorar este aspecto de la peculiaridad, existen dos estrategias. 1. Entrenamiento en artes marciales centrado en la protección de las manos y el uso de técnicas de toque de 5 puntos. 2. Entrenamiento de peculiaridades para mantener la gravedad cero sobre un objeto el mayor tiempo posible. Reducir la debilidad de la peculiaridad implica principalmente entrenamiento para reducir los efectos secundarios. Para situaciones inmediatas que superan tus límites, los medicamentos contra las náuseas, incluso los de venta libre, probablemente puedan ayudarte. Algunas ideas que pueden o no ser posibles. 1. Aumentar la gravedad de un objetivo en lugar de eliminarla. 2. Devolver la gravedad a algunos, pero no a todos los objetos a los que se les ha eliminado la gravedad. Ochako Uraraka tenía sentimientos encontrados sobre el entrenamiento impartido por el enigmático cazatalentos de la UA. Por un lado, durante la primera semana, aproximadamente, todo había consistido en entrenamiento de fuerza física y resistencia, nada que no pudiera encontrar en otro lugar. Por otro lado, le había asegurado el apoyo financiero suficiente para que comiera bien por primera vez en meses, quizás años. Eso, por sí solo, bastó para que sus padres se pusieran de su lado, lo cual, al parecer, fue esencial en sus maquinaciones para organizar su entrenamiento de don. Su entrenamiento de don sin duda fue ideado por un loco. O un sádico. Quizás ambos. Pero eso no importaba, porque en esencia, su entrenamiento de don le permitía hacer lo que había deseado desde niña. De alguna manera, el Sr. Yagi había convencido a sus padres para que permitieran a Ochako ayudar en su negocio de construcción. Y comparado con eso, cualquier otra queja parecía irrelevante. Hubo varias garantías y promesas que se debieron hacer para que esto funcionara. Principalmente, que Ochako continuaría con sus estudios y su entrenamiento físico, además de que este acuerdo solo duraría los 9 meses previos al examen de admisión a la UA. ¿Listo para tu primer día de trabajo con nosotros, Mochi? Preguntó el padre de Ochako con una sonrisa burlona mientras se acercaban a su actual obra. Era un pequeño contrato para construir una tienda de conveniencia a las afueras del centro de la ciudad, pero era el primer trabajo real que la constructora Uraraka había tenido en semanas. En gran parte, gracias a la ayuda de Ochako, habían podido rebajar el precio de la competencia. Papá, hace años que no me llamas así. Ochako golpeó suavemente el hombro de su padre. A una parte le gustaba oír ese apodo de nuevo, pero a otra mucho más le irritaba que la llamaran con un apodo tan infantil. Ya tenía 14 años. Y se estaba preparando para ser una heroína. Demasiado mayor para que su padre la tratara con tanta frivolidad. ¡Qué vergüenza! Bueno, soy tu padre, se supone que debo avergonzarte.
Ochako volvió a golpear a su padre en el hombro, esta vez con más fuerza. Es mi trabajo. Y tú tampoco has hablado de ayudarnos en el trabajo en años, así que pensé que era hora de traer algo más. La sonrisa de su padre se había convertido en una auténtica sonrisa de Cheshire para entonces. Como si fuera mi culpa que no me dejaras ayudarte. Pensé que eras muy malo. Su padre arqueó una ceja. ¿Y tú ya no? No, ahora solo pienso que fuiste estúpido. Le sacó la lengua a su padre mientras decía esto. Su padre se llevó las manos al corazón con dramatismo. ¡Ay, no! He perdido el respeto de mi hija adolescente. Esto no le había pasado a ningún padre en la historia. Todavía te respeto, papi. Ochako dejó que el silencio se prolongara un momento. No mucho, pero si me criaste, algo debes estar haciendo bien. Discutible. Ochako le lanzó una mirada fulminante a su padre, quien la devolvió con la misma intensidad. Para entonces, dejaron de caminar y simplemente se concentraron en mirarse con furia, en una lucha de voluntades. Al final, Ochako cedió primero, con una risita escapándose de sus labios. Los labios de su padre se crisparon mientras respiraba profundamente para contenerse. Al final fue en vano, pues primero Ochako y luego su padre se desvanecieron en risas y carcajadas. Lentamente, ambos se controlaron y continuaron su camino hacia la obra. Al entrar, su padre sonrió y volvió a hablar. Podemos empezar ya mismo. No queremos que llegues tarde a la escuela. Sabía exactamente lo que le pedían, y aunque se alegraba por la ayuda, Ochako estaba segura de que una pequeña parte de él disfrutaría viendo el sufrimiento que estaba a punto de sufrir. Veamos qué tenemos programado para hoy. Ochako palideció al acercarse a la materia prima que ella aligeraría. Una pila intimidante de madera, acero y hormigón sin mezclar yacía en un rincón del terreno baldío, incluso más alta que su padre. Toda la materia prima necesaria para el día, y probablemente para los próximos días, pero querían asegurarse de que cualquier cosa que pudiera usarse no pesara, estaba frente a ella. El señor Yagi había tenido en cuenta su máximo actual de 3 toneladas al elaborar su plan de entrenamiento de peculiaridades. El misterioso analista que tanto había escrito sobre su peculiaridad le había dado las pautas básicas para aumentar su límite. Como con cualquier músculo, trabajar cerca, pero no al límite. Por lo tanto, hoy su tarea consistía en eliminar el peso de aproximadamente 2,5 toneladas de materia prima. Por sí sola, no sería una tarea tan pesada. El verdadero problema era que tenía que cargar con 2,5 toneladas todo el día, si era posible. Mientras asistía a la escuela, donde tenía un examen de matemáticas. Mientras realizaba su entrenamiento físico después de la escuela, que hoy consistía en entrenamiento de resistencia en forma de una carrera de 6 kilómetros. Ese era el sadismo de su plan de entrenamiento peculiar. Tenía que aguantar todo el peso y no dejarse llevar por las náuseas el mayor tiempo posible, o hasta el final de la jornada de construcción, lo que ocurriera primero. Si realmente era necesario soltarse antes, había acordado avisar a su padre y a sus trabajadores con al menos 15 minutos de antelación, para que nadie saliera herido. Respirando hondo, Ochako se acercó a la pila de materiales y comenzó a tocar cada pieza con los 5 dedos, quitándoles peso. A pesar de lo que intercambiaba con su padre, él tenía razón. No tenía sentido perder el tiempo. Si iba a cargar con el peso todo el día, unos minutos extra no le importarían en el fondo. Su padre la observó mientras terminaba las últimas vigas con una sonrisa cariñosa. Estoy impresionado, cariño. Pensé que estarías un poco más verde después de todo eso. La sonrisa de repente sonó burlona, aunque su rostro no cambió en absoluto. Ochako resopló, pero no respondió. El estómago le daba vueltas y le sorprendió no estar poniéndose verde. Sabía que el entrenamiento de Dom iba a ser intenso, pero esto era peor de lo que esperaba. Su padre pareció comprender su silencio y la abrazó con fuerza. Sé que esto va a ser difícil para ti, así que solo quiero que sepas que tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti. No importa cuánto tiempo puedas aguantar esto hoy, y no importa cómo vaya tu entrenamiento, seguiremos estando orgullosos de ti. Papá, se quejó Ochako. Me vas a hacer llorar. A pesar de sus protestas, abrazó a su padre con más fuerza. Finalmente, a regañadientes, se apartó, pues necesitaba ir a la escuela. El día escolar pasó como un rayo. Su examen de matemáticas apenas se notaba por las náuseas que le revolvían el cuerpo. Simplemente tenía que confiar en que su preparación era suficiente. Sus otras clases no fueron ni un pequeño detalle, ya que Ochako se concentraba en superar el día.
Su entrenamiento extraescolar exigió más su fortaleza mental que cualquier atributo físico. Afortunadamente, para entonces ya había empezado a acostumbrarse a las náuseas. De no ser así, Ochako probablemente habría tenido que llamar a su padre y entregarle los materiales, ya que cada paso de su entrenamiento le revolvía el estómago de una forma nueva y emocionante. Tras terminar su entrenamiento y asearse, regresó a la obra y encontró la pila de materias primas mucho más pequeña que esa mañana, y mucho más progreso de lo que esperaba. Mirando a su alrededor, encontró a su padre de pie junto a un conjunto de planos con varios de sus empleados de mayor antigüedad. La vio enseguida y le hizo señas para que se acercara, haciéndole saber de inmediato que podía soltar su don. Todos los materiales estaban en lugares seguros, o ya se habían usado y estaban a buen recaudo en la futura tienda. Ochako, agradecida, juntó las manos y murmuró: «Libéralo». El análisis que le había dado el señor Yaji indicaba que casi con toda seguridad no necesitaba decir libera cada vez que se deshacía de su don, y sabía que debía esforzarse por romper ese hábito. Sin embargo, por el momento, estaba tan agradecida de haber perdido el peso que estaba dispuesta a permitirse un mal hábito. Ahora, sin embargo, sus anteriores adaptaciones a las náuseas que le habían permitido terminar su entrenamiento volvieron en su contra. El repentino cambio en su estómago al soltarse le provocó una última oleada de náuseas, y casi perdió el control en el último minuto. Por suerte, logró retener la comida, pero por poco. Reprimiendo las últimas náuseas, Ochako levantó la vista y vio a su padre de pie junto a ella, observándola no a ella, sino a la jornada de trabajo en la construcción de la tienda. Ochako no tenía la misma experiencia en construcción que sus padres, pero había estado en suficientes obras como para saber aproximadamente cuánto se suele avanzar en un solo día. Por lo tanto, cuando vio el edificio frente a ellos, y que ya era un edificio después de tan solo un día de trabajo, se quedó boquiabierta. Esto no era el resultado de un solo día de trabajo. Parecía más bien el resultado de una semana de trabajo. Los cimientos se habían preparado antes de hoy, pero todo el edificio se había construido prácticamente en un solo día. Todas las vigas y viguetas de acero estaban en su lugar, así como gran parte del techo. ¿Qué pasó aquí hoy?, preguntó Ochako sin poder evitarlo mientras su padre se acercaba a ella. Tenía una expresión indescifrable, pero un paso ágil que no había tenido esta mañana. Resulta que cuando cualquiera puede mover vigas y viguetas, todo va mucho más rápido. Ni siquiera ese énfasis le pareció suficiente a Ochako. Esto supuso un enorme aumento de velocidad. Tenemos que ver cómo continúa esto en los próximos días, pero esto podría cambiar las cosas para nosotros. Esto podría cambiar mucho para nosotros. Ochako asintió lentamente. Todos querían que la construcción terminara ayer, así que terminar antes de lo previsto siempre era bien visto. Si pudieran prometer plazos más rápidos que cualquier otra empresa, también podrían cobrar más por sus servicios, lo que ayudaría a mejorar las finanzas de la empresa y a establecerse en la zona. De nuevo, su padre podría haber estado subestimando sus precios. Esto podría no cambiar mucho para la constructora Uraraka. Incluso si Ochako solo pudiera ayudar durante los próximos 9 meses, esto podría cambiarlo todo para ellos. Kirok. Girar. Extractos. La principal forma de mejorar esta peculiaridad actualmente es trabajar la delicadeza. Una sola parte del cuerpo, como una mano, girando a máxima velocidad es útil para diversas tareas, como la descomposición de materiales y el combate cuerpo a cuerpo, tanto para ataque como para defensa. Girar tanto alrededor de la mano como del codo duplica la velocidad de rotación de la mano. Girar alrededor de la mano, el codo y el hombro triplica la velocidad de rotación. Rotaciones múltiples como esta ofrecen cierto beneficio, pero la verdadera mejora proviene del trabajo de palanca. Siguiendo con el ejemplo de un puñetazo con la mano giratoria es efectivo. Sin embargo, gran parte de la fuerza de un puñetazo proviene de las piernas y el torso. Si giras una pierna y la apoyas firmemente en el suelo, puedes transferir esa fuerza a tu cuerpo para lanzar un puñetazo mucho más potente. En teoría. En la práctica, eso suena muy complicado y requiere una sincronización absurdamente precisa. Plus ultra, supongo. Girar cualquier parte del cuerpo parece sencillo, pero ¿qué significa realmente? ¿Cómo funcionan las articulaciones de bisagra, codo, en comparación con las articulaciones esféricas, hombro? ¿Se necesita una articulación para girar? El Parque Natural de Nabo se encontraba enclavado en las colinas al oeste de Tokio, a caballo entre la extensión urbana de la ciudad y la naturaleza más al oeste.
Los populares senderos al este del parque estaban pavimentados y apenas vislumbraban la belleza del parque. Cuanto más se adentraba uno al oeste, más estrechos y rocosos se volvían los senderos, y menos excursionistas se encontraban. Un río serpenteaba tranquilamente por el parque, atravesado ocasionalmente por las rutas de senderismo. En el extremo oeste del parque, atravesaba las colinas y dejaba tras de sí un pequeño cañón rocoso, con el borde desprovisto de los árboles que rodean el resto del río. Una de estas paredes del cañón era el foco de la ira de Senkaibara. No era su único objetivo en ese momento. Tenía de sobra para todos. La pared del cañón, Yaji, yo, él mismo, el analista misterioso de Yaji, estaba frustrado con todos ellos en ese momento. Más al este del cañón, había una vez un pequeño puente peatonal de piedra junto a un sendero bastante transitado. Años atrás, las fuertes lluvias primaverales, combinadas con los últimos deshielos del invierno en las montañas, hicieron que el río creciera más que nunca y el puente de piedra fue arrastrado. Desde entonces, el sendero se volvió cada vez menos popular, principalmente porque vadear el río en ese punto era difícil, incluso cuando el nivel del río estaba bajo. La mayoría de los excursionistas preferían un sendero que cruzaba río arriba, al oeste del cañón, donde el río era más estrecho y el cruce era más fácil. Yaji, con su infinita sabiduría, decidió que reconstruir este puente sería el entrenamiento perfecto, ya que serviría tanto de entrenamiento de don como de servicio comunitario. Mejor aún, permitiría a Sen y yo trabajar juntos. ¿Qué podría salir mal? Primer paso. El primer paso podría salir mal. El primer paso fue que Sen usara su don para producir el material de construcción rompiendo rocas de las paredes del cañón. No se dijo explícitamente que solo usara su cuerpo para romper la pared del acantilado, pero esa era la insinuación. Así que eso fue lo que hizo. Resulta que las rocas son más duras que sus manos, incluso usando su don. ¿Quién lo hubiera pensado? Al parecer, Sen no. Le había preguntado a Yaji por qué no podían usar las piedras de río, claro. El hombre simplemente se rió, dijo algo sobre Plus Ultra y desestimó la preocupación. Ahora Sen sabía, en cierto sentido, que usar piedras de río lisas no sería buena idea. La gente resbalaría y se deslizaría por todas partes. A Sen no le importaba en ese momento. Giró la mano derecha y golpeó el acantilado una vez más, sin ningún resultado real, salvo unas microfracturas más en la mano. Probablemente. Sentía la mano como si se hubiera roto algo. El agua en movimiento en la que se encontraba también empezaba a filtrarse en sus botas supuestamente impermeables. Fantástico. Mirando río abajo, vio a Yo casi al alcance de la mano, jugueteando con algo en la orilla donde planeaban construir el puente. Por lo que pudo ver, no había nadie más cerca. Aliviado de que nadie lo viera ni lo oyera, Sen echó la cabeza hacia atrás y suspiró con fuerza. Y, siendo sincero, exageradamente. No podía hacer esto a menudo, así que disfrutaría de este momento. Después de todo, tenía una imagen que mantener. Estirándose para aliviar la tensión en las articulaciones, el adolescente se acordó de comprar brocas para roca para facilitar la tarea. Ya dominaba el giro, solo necesitaba asegurarse de poder empujar con la fuerza suficiente para que rompieran la piedra frente a él. Y ahora mismo, lo que podía lanzar de un solo golpe no era suficiente. Así que Sen tenía su tarea por delante. Trabajar en la sincronización de los movimientos multiarticulares que el analista misterioso de Yaji había mencionado. A Sen siempre le gustaba tener un objetivo claro para poder dedicar toda su atención a romper el golpe sobre su rodilla. Sen sabía que a la gente le ofendía describirlo así. No le importaba. La imagen mental lo motivaba. Ya había logrado rotar varias partes del cuerpo a la vez. Lo que el análisis decía sobre rotar la muñeca y el codo era acertado, algo que ya había pensado antes. Ni siquiera era mucho más difícil que girar ambas manos a la vez. Algo en la proximidad de las dos articulaciones lo dificultaba, pero no de forma apreciable. ¿Por qué era más difícil? Sen no lo sabía, y no le interesaba mucho averiguarlo. Estaba seguro de que, tras suficiente entrenamiento, se convertiría en algo natural, igual que rotar ambas manos a la vez. Para comprobar si podía, intentó rotar la muñeca y el codo en direcciones opuestas para que solo girara el antebrazo. Sorprendentemente, fue mucho más difícil. Resultó que el esfuerzo necesario para lograr una velocidad de rotación específica en cada articulación era muy diferente. Le llevó un día o dos de concentración y muchos ajustes de velocidad meticulosos, pero lo consiguió. Y vaya si fue decepcionante. Un antebrazo giratorio, ¡guau!
Bien hecho, senador. Quizás si su disfraz tuviera púas, cuchillas o algo en el antebrazo, podría ser útil. Hasta entonces, era un truco de fiesta en el mejor de los casos, y una buena prueba de concentración por lo demás. Aún así, había aprendido de ello, y eso era importante. Algunos de los trucos que se presentaron en el análisis parecían útiles. Pero también mucho más difíciles. ¿No es siempre así? Sen se agachó, recogió un puñado de piedrecitas del arroyo y se dirigió río abajo, hasta la orilla. Mientras caminaba, empezó a hacer malabarismos con las 5 piedras, formando un par de bucles entrelazados. Al principio, aprendió a hacer malabarismos solo para mejorar su coordinación ojo-mano, pero ahora le resultaba satisfactorio y relajante dejar que sus manos se movieran solas para continuar la rutina. Y ahora tenía que dejar que sus manos se movieran solas para no resbalar en el suelo resbaladizo del agua que se movía con rapidez. En la orilla, Sen simplemente dejó caer las piedras al suelo, repasando mentalmente el análisis de peculiaridades que Yagi le había proporcionado. Sen siempre había tenido buena memoria. Para un texto que realmente le importaba, no era raro que lo memorizara en tan solo 2 lecturas. Había memorizado el análisis tras una sola lectura. Sen llevaba días pensando en cómo traducir el análisis a la práctica. Había estudiado artes marciales durante varios años, pero solo ahora se tomaba el tiempo para analizar con precisión qué hacía al lanzar un puñetazo o una patada. De dónde provenía la palanca, qué músculos eran los más importantes y, sobre todo, dónde podía realizar giros para mejorar el golpe. Sin embargo, probar todas sus ideas con un puñetazo o una patada no era su plan. No quería adquirir malos hábitos que luego tendría que abandonar. Probar la teoría con algo menos importante y luego desarrollar lo que funciona. Por lo tanto, quería practicar el lanzamiento. Similar a un puñetazo, para saber si iba por buen camino, pero lo suficientemente diferente como para no desarrollar malos hábitos. Un plan perfecto. Una vez más, ¿qué podría salir mal? Bueno, caerse de bruces 5 veces seguidas podía salir mal. El analista tenía razón al afirmar que encontrar el ritmo adecuado sería difícil. Y adelantarse a un lanzamiento, o a un puñetazo, con suerte, con un pie o una pierna aún girando debía hacerse con la máxima precisión, de lo contrario, perdería el equilibrio por completo. La 6ª vez consecutiva que Sen perdió el equilibrio, creyó oír algo a lo lejos. Mirando río abajo, Yo rompió a reír a carcajadas. Seguramente había visto a Sen intentando, sin éxito, mantener el equilibrio. Culo. Bueno, ahora solo tenía que descubrirlo. Era la única manera de vengarse de Yo, y eso era aún más importante que descubrir su don correctamente. Finalmente, Yo dejó de reír y volvió a lo que estuviera haciendo, pero Sen insistió. Disminuyó la velocidad de rotación para que la sincronización fuera más fácil por ahora. Aproximadamente 1 hora después, podía plantar un pie en el suelo sin caerse. Al dejar que su torso girara libremente alrededor de su cintura, podía transferir toda esa torsión al resto de su cuerpo. Luego, solo tenía que bloquear el torso después de una rotación y transferirla a su brazo. Era aún mejor si giraba el brazo alrededor de su hombro previamente. Por supuesto, todo esto se hacía a velocidades de rotación relativamente bajas. Sen miró río abajo y sonrió con suficiencia. Yo estaba completamente perdido otra vez, probablemente yendo a parar a alguna madriguera desconocida, y Sen sabía exactamente cómo vengarse. Se agachó y recogió una de las rocas de antes, haciéndola rebotar en la mano para sentir su peso. Satisfecho, empezó a calentar. Aún no había logrado mantener su apalancamiento a toda velocidad, pero se sentía bastante cómodo con alrededor del 30% de su máximo. Con todo lo que había trabajado, miró río abajo hacia Yo y lanzó con todas sus fuerzas, maximizando su apalancamiento. Notó que su lanzamiento fue un poco errado, lo que hizo que la roca saliera despedida. No había ninguna posibilidad de que cayera cerca de Yo. De hecho, Sen perdió de vista la pequeña roca casi al instante. Yo ni siquiera se dio cuenta de lo sucedido. ¿Y eso era solo aproximadamente 1/3 de su velocidad de rotación máxima? El analista tenía razón. Con el apalancamiento adecuado, sería una bestia. La sonrisa burlona de Sen se transformó en una mueca feroz. Tomó otra piedra y volvió a apuntar a Yo. Quizás algo más cercano al 10% sería más apropiado. Kirk. Soldadura. Extractos. Todas las peculiaridades tienen una desventaja o limitación. ¿Cuántas piezas se pueden soldar a la vez? ¿Cuánto tiempo se tarda en soldar? ¿En desoldar?
¿Qué efectos físicos se producen si se sueldan muchas piezas a la vez o durante un período prolongado? ¿Qué ocurre si se intenta soldar con partículas, como arena? ¿Qué ocurre si se suelda un sólido con un líquido? Es fundamental identificar estos límites cuanto antes para saber cuáles son y no toparse con ellos en un momento inoportuno. También para poder empezar a mejorarlos. Esta peculiaridad está bien equilibrada y es útil para ataque, defensa y como herramienta de contención. El equipo de apoyo es útil, pero su peculiaridad es tan amplia que prácticamente cualquier cosa puede usarse bien. La principal vía inmediata para mejorar esta peculiaridad, además de identificar y superar los límites mencionados, es estudiar ingeniería y ciencia de los materiales hasta que se conviertan en algo natural. Esto implica conocer los mejores lugares y materiales para soldar para estabilizar una estructura, contener a un villano, etc. ¿Qué significa exactamente fusionar cosas a nivel atómico? Me imagino algo como la soldadura al vacío si se sueldan dos cosas del mismo material, pero ¿cómo funciona eso con materiales diferentes? No hay una ubicación coincidente para unirlas. ¿Qué tal soldar dos materiales que reaccionan entre sí? ¿Reaccionan más rápido? ¿O no reaccionan en absoluto? ¿Cómo funciona la química de esto? Arena. Todo el mundo sabe qué es la arena. O al menos eso creen. Cada playa tiene su propio tipo de arena. Las arenas blancas del Caribe y las arenas negras de Hawái son muy diferentes, a nivel químico, de la típica arena amarilla que domina el imaginario popular. Sin embargo, la arena común y corriente es bastante uniforme, al estar compuesta de dióxido de silicio. A Yosetsu Awase siempre le había parecido extraño, pues normalmente pensaba en vidrio al pensar en dióxido de silicio. Pero suponía que era inusual. La mayoría de la gente no se fijaba tanto en las fórmulas químicas como él. Quizás un efecto secundario de su peculiaridad. Una vez escuchó a alguien que había quedado atrapado en una tormenta de arena decir que ya no dudaba de la conexión con el vidrio. Al parecer, a altas velocidades, la arena podía cortar la carne con bastante facilidad. Quizás ese era el mismo concepto detrás de las arenadoras. Se estaba desviando del tema. Otra vez. Era un problema común para Yosetsu. Sen siempre le insistía en que se perdiera en sus fantasías mentales. Durante un tiempo, Sen intentó que le pusieran el apodo de Okuno, por Okunoshima, la isla de los conejos. Nunca llegó a popularizarse. Posiblemente porque nadie de su escuela se había ido nunca demasiado al oeste. Incluso si hubieran ido a la provincia de Hiroshima, habrían visitado otros lugares primero. Lo más probable era que Yosetsu nunca le hubiera explicado realmente su proceso de pensamiento a nadie más que a Sen. Todos lo conocían como un estudiante relativamente callado que de vez en cuando soltaba alguna curiosidad. Muy pocos sabían exactamente qué pasaba por su mente. Probablemente para bien, pensó. Volviendo al tema en cuestión, en realidad no importaba de qué estaba hecha la arena a lo largo del río del Parque Nabo. Lo que importaba era su profundidad y qué había debajo. Si él y Sen debían construir un puente, construirían uno que resistiera el paso del tiempo. No tenía sentido hacer nada a medias. Por lo tanto, necesitaría una base sólida. Por lo tanto, arena. Las orillas del río donde iban a construir el puente eran muy arenosas. Yosetsu había excavado profundamente en la arena para intentar encontrar roca sólida debajo, pero era más profundo de lo que esperaba. Yosetsu estaba bastante seguro de que podrían excavar para construir sus cimientos sobre roca sólida, pero tenía una idea de cómo evitarlo. Todo dependía de su habilidad para soldar piedras a la arena. Nunca antes había intentado soldar arena. Su don era el toque con 5 dedos, y era prácticamente imposible tocar un solo grano de arena con los 5 dedos. Pero se dio cuenta de que había estado viendo las cosas al revés. No necesitaba soldar la arena a nada más. Necesitaba soldar una piedra a la arena. Piedras tan grandes que podía tocar con los 5 dedos yacían a su alrededor, más arriba en la orilla, mezcladas con la arena. Extendió la mano, tocó la más cercana y dejó fluir su don, solo brevemente. Soldar un solo grano de arena a la piedra no requirió mucho esfuerzo, y aún menos tiempo. La superficie a soldar era muy pequeña, y sus estructuras químicas eran casi idénticas. Era casi como si la arena quisiera volver a formar parte de la piedra. Incluso en los pocos segundos que Yosetsu liberó su don, cientos de granos de arena se habían adherido a la piedra. Sin embargo, el esfuerzo que le supuso hacerlo ya era suficiente para notarlo. Era como si hubiera soldado docenas de objetos más grandes a la vez, algo que aún estaba preparando. Este experimento ya era un éxito.
Descubrió que, de ser necesario, podía soldar materiales a la arena. También descubrió lo que podría ser un fantástico método de entrenamiento para mejorar su capacidad. Al recoger la piedra, descubrió que era mucho más difícil desalojar de lo esperado. Interesante. Finalmente cedió y quedó cubierta no solo por una capa de arena, como esperaba, sino por lo que parecían ser varias capas construidas en un intrincado patrón que Yosetsu no había planeado ni previsto. Aún más interesante. Yosetsu decidió rápidamente que esto requeriría más pruebas. Por lo tanto, roca, de vuelta al suelo. Mano, de vuelta a la roca. Peculiaridad, fluyendo hacia la piedra y la arena, soldándose al avanzar. Sinceramente, Yosetsu nunca había sentido su don reaccionar así. Normalmente, era una descarga de energía única que unía los objetos. Esto se sentía más como si algo le extrajera energía, un flujo constante de poder puro que era emocionante de experimentar. Salía de lo más profundo de él y salía por las yemas de sus dedos. Sin embargo, la sensación rápidamente se volvió claramente desagradable. Sabía que estaba forzando su don mucho más allá de lo que había hecho antes. Una parte de él reconocía que casi con toda seguridad sufriría algún tipo de agotamiento de don al día siguiente. En cualquier caso, tenía un objetivo, y no era de los que se rendía tan fácilmente. Haría falta algo más que una incomodidad momentánea para impedir que Yosetsu lo consiguiera. Se necesitaría algo así como un dolor repentino y punzante en la cabeza. Que, casualmente, fue lo que Yosetsu sintió en ese momento. El joven se arrodilló, desactivando rápidamente su don y llevándose la mano a la nuca, donde el dolor era más intenso. Yosetsu se quitó el pañuelo que usaba para sujetar su cabello rebelde e hizo una mueca al ver sangre manchando la tela. Ojalá su don no hubiera causado eso. Nunca antes lo había usado en exceso hasta ese punto, pero estaba bastante seguro de que no había forma de que desarrollara una reacción tan violenta. Tras decidir que ya no le dolería más, se llevó una mano a la nuca para encontrar la herida y usó su don para soldarla, cosiendo la piel para detener la hemorragia. Sabía que le saldrían más moretones, pero no le preocupaba, ya que estarían ocultos bajo su pelo. Buscando con la mirada la causa de su dolor, notó una piedra manchada de sangre rodando lejos de donde se encontraba. Mirando hacia atrás, de donde debía haber salido la piedra, vio a Sen celebrando. Lo desconcertante era que Sen seguía de pie, varios cientos de metros río abajo, donde antes se había estado agitando. Al parecer, lo que fuera que hubiera estado haciendo había dado sus frutos. Con una mueca, Yosetsu le hizo un gesto bastante grosero a Sen y se dejó caer sobre los talones, frotándose la cabeza. Sen finalmente se recompuso y corrió por la orilla del río hacia donde lo esperaba Yosetsu. Yosetsu, por otro lado, se afanó en volver a atarse el pañuelo, ahora manchado de sangre, y en intentar encontrar la manera más adecuada de explicarle a Sen lo molesto que estaba. No llegó muy lejos cuando Sen se acercó corriendo y le forzó la situación. Vaya lanzamiento, si me permiten decirlo. ¿Qué te parece, tío? Que te jodan, senador. A veces, recurrir a un viejo clásico era lo mejor. Oye, tío, que te jodan a ti también, dijo Sen con un bufido. ¿Eso te pasa por reírte de mí cuando entrenaba? ¿Eso era esa mierda? Parecía que te estabas tirando al suelo. Yosetsu tenía una idea de lo que Sen intentaba, pero no quería darle la satisfacción de reconocerlo. ¿Sí? Al menos estaba haciendo algo productivo mientras tú te quedabas aquí mirando al suelo. ¿Y dónde están esas rocas que se suponía que debías estar derribando, señor? ¿Productivo? Vete a la mierda, ambos sabemos que hoy no iba a romper un acantilado con un puñetazo. Yosetsu simplemente tarareó en respuesta. Además, no veo ningún trabajo de cimentación aquí abajo. Entonces estás ciego, carajo. Sen solo parpadeó. Adelante, intenta levantar esa piedra. Señaló la piedra que había estado soldando a la arena. Aunque no hubiera dedicado suficiente tiempo a soldarla, sería una buena demostración para Sen. Sen puso los ojos en blanco. Sí, no es la primera vez que intentas esto conmigo. Yo también me he acostumbrado a los dobles faroles, ¿sabes? ¿O sí? Sí, y sé que no se puede soldar arena. No se puede tocar con los 5 dedos, así que eso significa que, dijo Sen con voz apagada mientras iba a patear la piedra que le habían indicado. No se movió, dejando a Sen agarrándose el pie con dolor. ¿Qué demonios? Yosetsu simplemente sonrió con suficiencia.
Lo mejor de usar la misma broma una y otra vez y añadir dobles faroles es que Sen ya no tenía ni idea de cuándo algo estaría realmente soldado al suelo, o a la pared, o al techo, y cuándo se movería libremente. Sen, sin embargo, decidió que era un buen momento para redoblar sus esfuerzos, agachándose para agarrar la piedra con ambas manos y tirando con todas sus fuerzas. Al principio no pasó nada, pero tras unos segundos de esfuerzo, la roca empezó a moverse. Con un grito de esfuerzo, se volteó la roca, arrastrando consigo una considerable cuña de arena soldada, dejando un cráter de aproximadamente la cintura en la orilla del río. Jadeando, Sen contempló el cráter que había quedado atrás, antes de sonreírle a Yosetsu. Bueno, entonces creo que podemos usar esto como cimiento. No está mal, Nada mal. Gracias, amigo. Yosetsu aprovechó la oportunidad con ambas manos, como siempre. Al menos uno de nosotros fue útil hoy. Oye, la próxima vez traeremos un taladro de roca aquí y te mostraré lo que es útil. ¿Es útil un taladro de roca? El grito de frustración de Sen se pudo escuchar a través del parque. Kirk. Puño grande. Extractos. La descripción de esta peculiaridad es errónea. El simple hecho de agrandar las manos no necesariamente aumentará la fuerza por sí solo. Ciertamente no exponencialmente. Tener manos grandes no proporciona la fuerza necesaria en el torso ni en las piernas para levantar cargas más pesadas de lo normal. Esto significa que, fundamentalmente, se trata de una peculiaridad que mejora la fuerza combinada con una peculiaridad que transforma el tamaño de la mano. Con entrenamiento, es posible separar ambos componentes. Seguramente habrá ocasiones en las que se desee aumentar la fuerza sin manos más grandes, y es posible, al menos, imaginar donde lo contrario también sería útil. El entrenamiento principal que debe realizarse con esta peculiaridad consiste en aislar y separar los requisitos para aumentar la fuerza y el tamaño de la mano. Independientemente de si la mejora de fuerza puede desvincularse de la transformación de las manos, el entrenamiento principal, además del entrenamiento de peculiaridades, es el de las artes marciales. En esencia, se trata de una peculiaridad que mejora la fuerza, pero requiere suficiente delicadeza como para que, en cualquier encuentro con un villano, un entrenamiento específico sea útil. Céntrate en un estilo que te permita proteger tus manos, especialmente si no puedes desvincular la fuerza de la transformación. Si no se puede desvincular la mejora de la fuerza de la transformación de la mano, es esencial entrenar con peculiaridades para modular con rapidez y precisión el tamaño y la fuerza de las manos. Aumentar la fuerza demasiado pronto se asociaría con una transformación de las manos, lo cual es un indicador bastante claro. Cuanto más cerca del momento del impacto se mejore la fuerza, menos podrán los oponentes percibir la fuerza del golpe. Esto también añadirá el impulso del puño expandido a tu golpe, lo que te impulsará a golpear aún más fuerte. Nezu ojeó los primeros análisis realizados por el sucesor elegido por Olmigt y tuvo que admitir que, incluso después de ver una muestra, le sorprendió la calidad de lo que tenía ante sí. A Nezu le gustaban las sorpresas, aunque, debido a su don, rara vez las experimentaba. Quería saborear esta sorpresa el mayor tiempo posible. El sucesor había profundizado en los posibles usos no solo de peculiaridades claramente flexibles, como el conector para auriculares o gravedad cero, sino también de peculiaridades que no tenían vías de expansión evidentes, como girar o endurecer. Incluso señaló que la descripción proporcionada de la peculiaridad probablemente era errónea en al menos un caso. 10 peculiaridades, 128 páginas de análisis casi profesional, todo en tan solo 5 días. Magnífico. No había nada que Nezu pudiera hacer en ese momento, aparte de algunas críticas constructivas y ánimo. Tenía que dirigir la mejor escuela de héroes de Japón, y del hemisferio oriental en general, si él mismo lo decía. Y, como siempre, tenía al HPSC pisándole los talones para que modificara su currículo de forma que arruinara la experiencia educativa y la cultura heroica que con tanto esmero había cultivado. No, Nezu simplemente tendría que confiar en que unas pocas páginas de consejos serían suficientes. Ojalá fueran suficientes para evitar que Olmigt y la escuela secundaria Aldera debilitaran el talento natural del chico. La advertencia de Olmigt sobre la escuela del chico, una entre muchas otras escuelas secundarias, al parecer, ya le había dado mucho que pensar en cuanto a las políticas de admisión. Nezu sabía que las escuelas se tomaban libertades con los expedientes académicos de sus estudiantes, pero no esperaba que fuera tan común. Sin embargo, conociendo la cultura que cultivaba el HPSC, quizá debería haberlo hecho.
Un tal Katsuki Bakugo, en particular, seguramente no asistiría a la UA el próximo año. All Might le había hablado del chico y de su relación con su sucesor. Oportunamente, Nezu se había reunido con la administración del Hospital General Musutazu para actualizar su acuerdo de tratamiento para los estudiantes de la UA, y descubrió que Bakugo estaba en observación. Una breve conversación con el chico le había revelado todo lo que necesitaba saber. Ya se había enviado información sobre varios estudiantes preocupantes, en particular Bakugo, a los directores de las otras escuelas de héroes principales. Ketsubetsu, Academia Isamu, Seijin y similares. Con suerte, esto garantizaría que ninguno de ellos los aceptara. Shiketsu, sin embargo, era harina de otro costal. A pesar de la mitología que Nezu solía difundir sobre sí mismo, no era omnisciente ni omnipotente. En particular, si bien ejercía una gran influencia en la mayoría de las escuelas de héroes del país, Shiketsu era lo suficientemente prominente, tenía una filosofía pedagógica y heroica lo suficientemente diferente, y tenía suficientes conexiones con la HPSC como para ignorarlo por completo. Katsuki Bakugo también encajaba a la perfección con sus ideales heroicos, priorizando la fuerza por encima de todo. De hecho, a Nezu a veces le parecía extraño que Endeavor se hubiera graduado de la UA, dado que filosóficamente encajaba a la perfección con los graduados de Shiketsu. En cualquier caso, Nezu envió un correo electrónico muy detallado al comandante de Shiketsu para recomendar a Bakugo para su programa de ajuste conductual. Las prácticas de este programa le parecían desagradables, pero ocasionalmente daban frutos. Lo más importante es que los estudiantes del programa estaban bajo muy poca supervisión. Para alguien con la historia de Bakugo, parecía apropiado. Además de Aldera y Bakugo, Nezu ya había evitado la peor parte de la influencia de All Might, al alterar el programa de entrenamiento de su sucesor. Y también el de los otros 15 estudiantes que All Might había elegido. El aforismo de tener un martillo y que todos los problemas parecen clavos parecía encajar. Excepto que el martillo elegido por All Might era un programa de entrenamiento con pesas extremadamente intenso. Quizás también debería revisar los planes de entrenamiento de All Might. Si se parecían en algo a sus planes de entrenamiento general, probablemente implicaban que los estudiantes se esforzaran 12 horas al día en la roca mientras estaban de pie en un río embravecido. Algo así como el campamento de verano de primer año, en realidad, pero con menos supervisión. Lo cual era mucho decir, ya que generalmente solo contaban con 5 o 6 héroes profesionales para supervisar a unas pocas docenas de estudiantes. La ausencia total de supervisión era poco ideal para estudiantes que ni siquiera habían asistido técnicamente a la UA. Sin embargo, al menos uno de los 16 estudiantes de All Might asistiría a la UA el año que viene. Nezu esbozó una sonrisa feroz al repasar las páginas de análisis, una sonrisa que rara vez se permitía usar. Pase lo que pase, se aseguraría de que Izuku Midoriya entrara en la UA. Semejante talento no podía desperdiciarse. Peor aún sería si el HPSC le clavara las garras primero, distorsionando su visión del heroísmo. Sería lamentable, pero a la larga, superable. Afortunadamente, su postura sobre la falta de peculiaridades lo hacía extremadamente improbable. El peor escenario posible sería que un grupo de villanos emprendedores lograra atraparlo. Según All Might, el carácter de Midoriya era intachable, por lo que afirmó que era impensable que esto ocurriera. Sin embargo, incluso estos eventos improbables deben planificarse, y Nezu moriría antes de permitir que los villanos o el comité se llevaran a Midoriya. Pensándolo bien, incluso mataría antes de dejar que lo atraparan. Capítulo 5. Progreso. Las matemáticas de secundaria, pensó Izuku, eran aburridas. Quizás era injusto. Quizás era consecuencia de la enseñanza poco inspiradora en Aldera. Quizás era el hecho de que no había conseguido dormir más de 5 horas en las últimas 2 semanas y media, a pesar de la insistencia de All Might en tener días de descanso. Quizás era porque sabía que podía hacer todo lo que le enseñaban y más mientras dormía. Y quizás era porque había muchas otras cosas más interesantes que podría estar haciendo en ese momento, como analizar el nuevo conjunto de peculiaridades que All Might le había enseñado ese mismo día. De todas formas, Izuku se aburría en la clase de matemáticas. Por lo tanto, las matemáticas de secundaria eran aburridas. Queda así que hizo lo que cualquier estudiante de secundaria con falta de sueño haría y se desconectó de la clase enseguida.
No podía sacar fácilmente las nuevas peculiaridades de su mochila sin que se notara que no prestaba atención. Por suerte, se había asegurado de llevar siempre consigo su programa de ejercicios. All Might había malgastado muchísimo tiempo durante sus años escolares, que podría haber dedicado a entrenamiento de fuerza adicional mediante ejercicios isométricos. No todo el tiempo, pero sí el suficiente para asegurar que cualquier grupo muscular que no hubiera trabajado en varios días se mantuviera en plena forma. El programa de entrenamiento de All Might era intenso, pero tenía pequeñas carencias que Izuku consideraba razonable intentar cubrir. Sabía que tenía que esforzarse más que nadie para ser un héroe, y esta pequeña adición al plan parecía lo suficientemente pequeña como para no ser contraproducente. Esperaba. De cualquier manera, solía usar estos ejercicios para asegurarse de no perder la forma física en los músculos que no había trabajado en unos días. Para ello, necesitaba asegurarse de saber que había estado trabajando recientemente, así que Izuku casi siempre llevaba consigo su programa de entrenamiento. Normalmente, no llevaría algo tan importante consigo en la escuela ni a la vista de todos. A lo largo de los años, había sufrido más libros de texto, tareas y útiles escolares dañados o destruidos de los que podía contar. Pero las cosas habían cambiado en los últimos 5 meses, y la intimidación física era mucho menos frecuente. Probablemente, en parte se debió a las consecuencias del incidente con el villano de lodo. Nadie en la escuela, excepto Kacchan, sabía exactamente qué había sucedido, solo que Izuku le había salvado la vida. Eso le dio un margen de maniobra inmediato. Otra parte era el propio Kacchan. Durante los primeros días tras su encuentro con el villano del lodo, se vio obligado a permanecer en observación en un hospital para asegurarse de que el lodo no le hubiera afectado los pulmones. Algo debió haber sucedido en el hospital, pero Izuku no estaba seguro de qué. Estaba seguro de que el primer día que Kacchan regresó iba a ser un infierno. Pero no lo fue. Ni tampoco el segundo. Ni ningún otro día después. Kacchan lo evitó, prácticamente ignorándolo. Lo cual era mucho mejor que sus interacciones habituales anteriores. Esto desequilibró el comportamiento de toda la clase, que siempre parecía buscar la guía de Kacchan. La última parte, y la contribución más pequeña, pensó Izuku, era que su trabajo de limpieza de la playa había empezado a dar resultados. Sumado a un pequeño estirón, su uniforme de secundaria empezaba a quedarle un poco apretado. Sus compañeros comprendieron perfectamente por qué durante la clase de educación física, y sin Kacchan para guiarlos, nadie quería ver de qué era capaz Izuku ahora. Esto no significaba que el acoso hubiera cesado, solo que ya no era tan físico. Desde que Kacchan había pasado de las amenazas de muerte a la incitación al suicidio, se había convertido en la norma. El más reciente era un recorte de periódico sobre el suicidio de un estudiante sin peculiaridad en un instituto cercano, con un comentario en rotulador permanente animándolo a seguir el ejemplo de su senpai. Realmente encantador. Izuku se tomó nota mental de enviar un mensaje anónimo de condolencias a la familia de la niña. Era una apuesta arriesgada si habían contribuido a su decisión de acabar con todo. Si no, quería mostrar un poco de decencia humana a una familia que había sufrido semejante tragedia. Si así fuera, tal vez las condolencias les ayudarían a comprender que lo que habían hecho estaba mal. Dado este cambio en el comportamiento de su compañero, Izuku se sentía mucho más cómodo llevando libros y horarios importantes a la escuela. Actualmente, no tenía ejercicios isométricos con los que distraerse. Así que recurrió a su siguiente actividad más común con los apuntes. Planificar con antelación. All Might le había dado un programa que lo llevó hasta el examen de admisión a la UA. Un programa dedicado exclusivamente al entrenamiento con pesas hasta las 2 últimas semanas, que estuvieron repletas de entrenamiento de peculiaridades, intercalado con práctica de análisis durante sus horas de descanso. Sin variaciones, solo un aumento continuo de la intensidad. Izuku comprendió el razonamiento del héroe número 1 y aceptó que necesitaría una mejora significativa en su condición física antes de poder usar One for All con seguridad. Desafortunadamente, todo lo que le había dicho a Izuku en su entrevista 5 meses atrás seguía siendo cierto. Izuku no tenía ningún entrenamiento específico que le fuera útil en heroicidades. Ni gimnasia, ni parkour, y lo más importante, ni artes marciales ni entrenamiento de combate de ningún tipo. Y no parecía que el plan de All Might fuera a corregir esa deficiencia. Ahora, Izuku sabía, en algún nivel, que recibiría gran parte de ese entrenamiento en la UA. Después de todo, solo era un estudiante de secundaria y todavía le quedaba toda la escuela secundaria para aprender a ser un héroe.
Por otro lado, tenía la inquietante sensación de que ya estaba muy por detrás de sus compañeros, y que simplemente recibir una peculiaridad no serviría para acortar esa distancia. Esta sensación no hacía más que aumentar a medida que analizaba más y más las peculiaridades de sus futuros compañeros. Todas eran asombrosas, y sus compañeros habrían tenido 11 años más para trabajar con ellas. Entonces Izuku tuvo que hacer algo para reducir esa brecha. Al mirar el horario, empezó a formarse una idea. Si pudiera reducir el tiempo que dedicaba al análisis por las tardes, probablemente trabajando en parte durante el horario escolar, podría incluir al menos 2 o 3 clases nocturnas de artes marciales a la semana. No le quitaría tiempo para limpiar la playa de Dagobah, ni interferiría con su ya inestable horario de sueño. Una parte de Izuku sabía que iba en contra del espíritu del plan de entrenamiento al añadir más actividad física a un tiempo que debía ser física, sino mentalmente, de descanso. Una parte mucho mayor de él reprimió esos pensamientos con vehemencia. Haría lo que fuera por ser un héroe. Cualquier cosa menos prestar atención en la escuela, al parecer, como quedó claro cuando se dio cuenta de que su profesor le había estado pidiendo que respondiera a un problema escrito en la pizarra. Izuku miró el problema en la pizarra. Era un simple problema de trigonometría. La respuesta llegó casi al instante. Pi/3, respondió antes de volver a su horario. Izuku se dio cuenta rápidamente de que, si bien era la respuesta correcta, sin duda era la decisión equivocada. Responder preguntas en clase demasiado rápido casi siempre atraía una atención indeseada. Al fin y al cabo, no tenía ninguna peculiaridad. Un estudiante sin peculiaridad no podía tener un talento especial para las matemáticas, por ejemplo. Aunque ningún estudiante de su año tenía una peculiaridad que pudiera haber sido útil en esta clase. No es que estuviera resentido. ¿Crees que es demasiado fácil para ti, Midoriya? El tono cortante de su profesor atravesó la concentración de Izuku, provocando una punzada de ansiedad en su cuerpo. Volvió a mirar la pizarra y vio al profesor copiando otro problema del libro de texto. Este problema era un poco más difícil, pero no especialmente difícil. Izuku tenía que tomar una decisión. Podría responder correctamente, frustrar aún más a su profesor y posiblemente ganarse una visita a la dirección. Una directora que aprovecharía cualquier excusa para castigarlo por poner en peligro la oportunidad de Kacchan de entrar en la UA, a pesar de que el propio Izuku se había ganado un puesto en el programa de ojeadores. O bien, Izuku podría responder incorrectamente, idealmente lejos de la respuesta correcta. Esto casi con seguridad calmaría la situación, pero Izuku sentía cada vez más que era deshonesto y poco heroico a su manera. No debía dejar que los prejuicios de su profesor, y director, y compañeros, le impidieran demostrar que un estudiante sin peculiaridades podía tener tanto éxito como cualquier otro. Joder. Murmura. La respuesta es 5pi/18. De nada. Izuku no esperaba que Kacchan lo salvara de tomar una decisión. El profesor siguió mirándolo fijamente unos segundos más, antes de tomar una decisión e intentar seguir adelante con elegancia. Otra rareza. Normalmente, su profesor de matemáticas era uno de los peores a la hora de reprenderlo. La mayoría de sus profesores habían mantenido un perfil bajo durante las últimas semanas. Su profesor de literatura incluso había disuelto a un grupo de estudiantes que se burlaban de él hacía unos días. Quizás se había corrido la voz de que lo estaban preparando para la UA. Gracias, Bakugou. Todos podrían aprender un par de cosas de él. Sobre todo tú, Midoriya. El profesor volvió a la clase, pero Izuku solo pudo mirar a Kacchan, intentando descifrarlo. No lo había mirado ni una sola vez durante todo el incidente. Esta era solo otra faceta de su extraño comportamiento tras el incidente del villano de lodo. Incluso había oído por la tía Mitsuki y su madre que Kacchan estaba considerando no solicitar plaza en la UA para optar por Shiketsu, algo que Izuku estaba seguro de que nunca se le había pasado por la cabeza hasta hacía poco. Izuku suspiró y volvió a su agenda. Que lo ignoraran era mucho mejor que el trato que Kacchan le había dado antes. Quizás era hora de aceptar que nunca recuperarían su antigua relación. Al menos las cosas parecían ir por buen camino. Si Kacchan realmente planeaba ir a Shiketsu, quizás un tiempo separados los beneficiaría a ambos. Las cosas no podían empeorar, ¿verdad? Kirok. Ácido. Extractos. Este es uno de mis tipos favoritos de peculiaridades. A primera vista, parece algo limitado y de alcance limitado, aunque ciertamente poderoso. Solo después de analizar algunos detalles de cómo debe funcionar, se hace evidente su flexibilidad y variedad de fortalezas.
La clave está en experimentar con las propiedades controlables del ácido. Dices que puedes controlar la viscosidad y la solubilidad del ácido. ¿Puedes controlar la concentración? ¿Puedes controlar la identidad del ácido? Ciertamente, podría haber ocasiones en las que usar ácido sulfúrico en lugar de ácido nítrico, por ejemplo, podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Diferentes ácidos disuelven materiales diferentes con mayor eficacia. Saber qué materiales se están disolviendo y qué los disuelve mejor es esencial para el éxito. Por lo tanto, una parte importante del entrenamiento en esta peculiaridad es estudiar la química de los ácidos. En términos de uso, esta peculiaridad tiene aplicaciones para ataque, defensa, movilidad y rescate. Ofensivamente, funciona mejor en un rol de apoyo a larga distancia. Al moldear las manos como una boquilla, obtendrá un método de lanzamiento concentrado y preciso a larga distancia. Un elemento de apoyo importante que debe solicitar es una boquilla motorizada y un depósito para llenar, de modo que siempre tenga ácido a mano. Defensivamente, tener una capa de ácido sobre el cuerpo puede actuar como una armadura significativa. El ácido puede disolver proyectiles y disuadir el combate cuerpo a cuerpo, y un líquido de alta viscosidad sobre el cuerpo amortiguará cualquier impacto. La principal forma de mejorar esta función es entrenar su propia resistencia al ácido. Trabaja con grandes cantidades de ácido para alcanzar su límite y ve un poco más allá cada día para expandirlo. Para las labores de rescate, el conocimiento de química e ingeniería es fundamental. Es necesario disolver lo menos posible con el menor daño posible al medio ambiente y a los rescatados. En particular, es necesario elegir el ácido adecuado, en la concentración y cantidad adecuadas, para liberar a los civiles sin causarles daño. 5 meses atrás, al comenzar su entrenamiento, Kyoka lo veía con resignación y cansancio. Parecía algo que tendría que aguantar para alcanzar su objetivo de asistir a la UA. Después de todo, un programa tan intenso no podía ser más que desagradable. Fue una grata sorpresa, entonces, descubrir cuánto le conectaba correr. Era algo más que música, en lo que podía sumergirse y, al menos temporalmente, liberar algunas de sus ansiedades. Algo en el ritmo de sus pasos y la sensación de su cuerpo funcionando como un instrumento bien afinado hacía que la mayoría de sus ansiedades se desvanecieran y la hacían sentir viva. Cuando se sentía particularmente honesta consigo misma, también apreciaba cómo correr, en combinación con el resto del entrenamiento con pesas, tonificaba y reafirmaba su cuerpo. Normalmente escuchaba música siempre que podía para tener algo en que concentrarse, aparte de sus preocupaciones y pensamientos. Sin embargo, mientras corría, descubrió que prefería prescindir de ella y experimentar el sonido de su respiración, sus latidos, sus pies sobre el pavimento. Se sorprendió al darse cuenta de que había empezado a desear sus carreras matutinas casi tanto como el tiempo que dedicaba a practicar con su don. Las disfrutaba tanto que casi no le importaba tener que despertarse a las 5 de la mañana para hacerlo. Casi. Esta mañana fue un paso más hacia una nueva distancia larga, 21 kilómetros. Bueno, Yagi había programado 21 kilómetros, pero Kyoka decidió añadir 100 metros más solo para completar una media maratón. Y una nueva distancia requería una nueva ruta, y mirando mapas de la zona, encontró un buen circuito que la llevaría justo a la playa de Dagoba, donde nunca había estado, pero pensó que sería bonita con la luz de la mañana. Ella estaba equivocada. Al parecer, la playa de Dagoba había sido usada como vertedero durante años, al menos a juzgar por las montañas y montañas de chatarra y basura, algunas de aspecto bastante precario, a lo largo de la playa. La vista era ciertamente espectacular, aunque no como ella esperaba. Aceleró el paso, ansiosa por ver si había algún lugar en la playa con una vista real del océano, o si había logrado pasar su carrera por un vertedero no oficial. Unos minutos después, sus esperanzas se hicieron realidad al encontrar una abertura en el muro de basura. La recibió una fantástica vista del sol naciente hacia el este. Un pequeño muelle con un mirador en su extremo se adentraba en el agua para quienes quisieran relajarse aún más cerca del océano. Disminuyó la velocidad para disfrutar de la vista un poco más, solo para darse cuenta de que oía crujidos provenientes de una de las barricadas de basura frente a ella. Sonaba demasiado grande para ser un gato o un perro, y fuera lo que fuese, se acercaba rápidamente. Kyoka se preparó para acelerar el paso considerablemente para alejarse de lo que rondaba la playa, cuando logró vislumbrar el ruido. Un chico de pelo verde, más o menos de su edad, salía corriendo del laberinto de electrodomésticos y trastos viejos, con una mini nevera en cada hombro.
Vestía pantalones cortos deportivos y una camiseta negra sin mangas, lo que dejaba claro que no era la primera vez que cargaba con semejante peso. No era muy musculoso, pero estaba más tonificado de lo que ella podría haber imaginado a juzgar por su rostro. Kyoka aminoró la marcha y observó cómo el chico continuaba, aparentemente ajeno a su presencia, sin perder el paso mientras subía corriendo las escaleras desde la playa hasta la calle, hacia un contenedor de basura tan alto como ella. Casi se quedó boquiabierta cuando él arrojó con indiferencia cada mini nevera al contenedor, describiendo un arco que fácilmente sobrepasó los bordes. Aparentemente impasible ante su reciente hazaña de fuerza, el chico se giró para regresar a la playa, solo para quedarse paralizado al ver a Kyoka mirándolo fijamente. Distraídamente, ella notó sus deslumbrantes ojos verdes, que reflejaban la luz del sol justo cuando se giraba. Mierda. Esto probablemente daba miedo. Observar a alguien en silencio a las 6 de la mañana no era común. Aunque tampoco lo era limpiar una playa a las 6 de la mañana. Concéntrate. El chico no se movía, por lo que ella podía ver, posiblemente ni siquiera respiraba. No quedaba más remedio que afrontar la situación. Ojalá eso lo ayudara a salir del shock. Hola. Saludó al chico con un pequeño gesto de la mano y el auricular. Un saludo completamente normal y casual. Nada raro. A pesar de eso, el chico de pelo verde permaneció paralizado. Si no hubiera podido oír su corazón latir con fuerza, casi saliéndosele del pecho, habría estado legítimamente preocupada de que hubiera muerto de pie. Estaba en mi carrera matutina de entrenamiento cuando te vi salir con 2 neveras al hombro. Nada, aunque un rubor empezaba a crecer en su rostro. No todos los días se ve a alguien lanzando neveras por diversión. Quizás un chillido. Sobre todo al amanecer en una playa horrible. Podía oír cómo empezaba a hiperventilar, mientras el rubor le subía a la coronilla. Kyoka tenía la terrible sospecha de que solo estaba empeorando las cosas para el chico. Parecía que lo mejor que podía hacer por él ahora mismo era dejarlo en paz y seguir su huida. Sabía por experiencia que cuando sufría de ansiedad social, como estaba segura de que le pasaba al chico que tenía delante, lo último que quería era que alguien la molestara hasta que se sintiera mejor. Levantó una mano y un audífono para despedirse, y vio cómo sus ojos parpadeaban al reconocerlo. Bueno, tengo que volver a correr. Diviértete jugando con los electrodomésticos, amigo. Puede que su ritmo cardíaco se le bajara un poco al oír eso. Convencida de que era la mejor manera de calmarlo, Kyoka se dio la vuelta y se preparó para salir corriendo. También planeaba acelerar el paso para escapar de esa pesadilla de interacción social cuanto antes. Conector de auriculares. Kyoka se quedó paralizada, antes de volverse para mirar al chico con los ojos abiertos. ¿Cómo sabía cómo se llamaba su don? Ese es tu Q-don, ¿verdad? Asintió lentamente, buscando algo que decir. Una profunda inhalación del chico atrajo su atención justo a tiempo para que empezara a hablar a un ritmo tan rápido que apenas pudo seguirle el ritmo. Espero que las cosas que escribí hayan sido útiles. No sabía exactamente cómo funcionaba tu don, pero era genial y comencé a pensar en todas estas posibles ideas, porque hay tantas maneras posibles en que tu don podría ser perfecto para el trabajo de héroe y no sabía que el señor Yaji iba a usar mi análisis para renovar por completo tu entrenamiento, así que si te hizo la vida más difícil, me disculpo y necesito irme ahora y seguir con mi entrenamiento, pero si regresas podríamos hablar sobre tu don y nuestro entrenamiento, tal vez. Un ligero tono ascendente en su voz fue la única indicación de que se estaba haciendo una pregunta, y continuó sin parar, «Oh no, sé que puede ser extraño, pero buena suerte con tu entrenamiento de cualquier manera, tengo que irme ahora». Sin siquiera detenerse a respirar, el chico, ahora tan sonrojado que parecía fluorescente, corrió de vuelta a los montones de basura de la playa. Kyoka oyó que no había ido muy lejos antes de detenerse e intentar recuperar el aliento, y luego murmuró a un ritmo aún más rápido que antes. Incluso con su oído, Kyoka no entendía bien lo que decía. Parecía que celebraba haber hablado con una chica linda, pero no podía ser. Debió de estar equivocada. Decidió ignorar los murmullos de los chicos y seguir corriendo. Tenía otras cosas más importantes de las que preocuparse. Y lo más importante, había encontrado a este misterioso analista que le había revelado tanto sobre su don. Tendría que agradecerle como es debido, y tal vez incluso averiguar su nombre, aunque eso sin duda no sería hoy. Obviamente, le había costado todo su esfuerzo soltar esa rápida ráfaga de palabras. Al parecer, también entrenaba con Yaji, así que sería interesante comparar sus planes de entrenamiento.
Su entrenamiento parecía mucho más centrado en el levantamiento de pesas que el de ella, a juzgar por su facilidad para lanzar aparatos. Aceleró el paso, dejando atrás la playa por ese día, y decidió regresar a la playa en su siguiente carrera. Para agradecerle el chico y hablar del entrenamiento de Yagi, por supuesto. Ignoró con mucha intención el rubor que le cubría las mejillas y cualquier otra razón por la que quisiera regresar. Kirk. Endurecimiento. Extractos. Al igual que ácido, este Kirk es uno de mis favoritos. Sus aplicaciones inmediatas son obvias, pero con un poco de creatividad, su verdadero poder se hace evidente. Saber cómo, cuándo y dónde endurecer tu cuerpo te permitirá resistir y dominar casi cualquier cosa que se te presente. Todo en esta peculiaridad, tanto ofensiva como defensivamente, depende de cuánto tiempo puedas mantener el endurecimiento. En un mundo ideal, podrías tener todo tu cuerpo endurecido al máximo durante toda la pelea. Desafortunadamente, rara vez vivimos en un mundo ideal, o nunca. Siendo realistas, lo mejor sería endurecer las partes importantes del cuerpo al máximo justo cuando lo necesites, mientras que el resto del cuerpo se mantiene a un nivel de dureza más bajo y sostenible. Por ejemplo, endurecer los puños, o solo los nudillos, en realidad, al máximo al atacar, o los brazos al máximo al bloquear. Entrenar esta peculiaridad constará de 3 componentes principales. 1. Aumentar el tiempo máximo que se puede mantener el endurecimiento. Esto se puede lograr como cualquier otro aumento de resistencia, con un entrenamiento constante cerca de la capacidad máxima, pero no al máximo. 2. Reducir el tiempo necesario para endurecer o ablandar una parte del cuerpo, así como la energía necesaria para hacerlo. Esto significa que se puede reducir al mínimo el tiempo de esfuerzo. 3. Concentrar el endurecimiento en una parte del cuerpo tan localizada como sea necesario. Una aplicación de esta peculiaridad para la movilidad sería usar un alto nivel de endurecimiento en los dedos de las manos y los pies para crear puntos de apoyo para escalar superficies que de otro modo serían escarpadas. Esto puede ser acantilados, árboles, edificios, en realidad cualquier cosa vertical. No siempre es útil, pero es algo útil para llevar en el bolsillo trasero. Olmig contempló desde el acantilado una escena de caos absoluto. Había llovido mucho últimamente, y el río corría muy alto. Tan alto que ni siquiera él podía mantener la cabeza a flote en su punto más profundo. No solo eso, sino que corría a gran velocidad, amenazando con arrastrar a cualquiera que intentara vadearlo. Entonces, por supuesto, el joven Kaibara y el joven Awase estaban actualmente en lo profundo del río, involucrados en una especie de competencia sobre quién podía usar mejor sus peculiaridades en el agua. Quizás no había sido la mejor idea enviar a 2 adolescentes al bosque a entrenarse en peculiaridades sin supervisión. Los guardabosques del parque sabían que estaban allí, pero ya tenían poco personal y no podían revisar los senderos menos transitados con frecuencia. Y con el río tan crecido, el sendero por el que iban estaba prácticamente desierto. Para ser justos con los chicos, obviamente habían dedicado demasiado tiempo a reconstruir el puente peatonal. Probablemente, la pareja estaba más cerca de terminar su entrenamiento de don que cualquiera de sus estudiantes, salvo el joven Hir. La pared del acantilado frente a donde se encontraba Olmig mostraba varias perforaciones profundas que no estaban allí antes. La idea del joven Kaibara de usar un taladro de roca para ayudar a desalojar el material de construcción de la pared del acantilado fue un método fantástico para acelerar el proceso. El propio Toshinori esperaba que el chico intentara golpear el acantilado y encontrara una forma eficiente de usar su don para romper las rocas sin romperse. Usar herramientas era sin duda una forma eficiente, aunque no fuera la que esperaba. Nunca había necesitado objetos de apoyo, y a veces olvidaba que existían. De igual manera, el joven Awase obviamente había estado trabajando arduamente en su don, mientras se colocaban y soldaban los cimientos del puente a ambos lados del río. Habían comenzado a reunir los materiales para cruzar el río, y Olmig sabía, por su correspondencia por correo electrónico con los 2 chicos, que estaban investigando la arquitectura y la ingeniería necesarias para construir una estructura estable y duradera. Todo esto para decir que Toshinori no podía enfadarse con los chicos por tomarse un tiempo para divertirse. O, mejor dicho, que buscaban la manera de tener una competencia amistosa mientras seguían trabajando en el control de su don. El joven Kaibara usaba su don para girar los pies y navegar a toda velocidad por el río, como si fuera un pequeño bote con motor fuera de borda. De hecho, podía alcanzar bastante velocidad incluso en el pequeño tramo de río en el que se encontraba.
Y, por supuesto, usaba su nuevo talento para salpicar de agua al joven Awase. El joven Awase, por otro lado, no era tan obvio en lo que hacía. Aparte de intentar, sin éxito, mantenerse alejado del joven Kaibara. Si Toshinori tuviera que adivinar, diría que el chico intentaba soldar un objeto al agua. Fue una de las primeras cosas que el joven Midoriya preguntó al analizar el don del joven Awase. El joven Midoriya tenía varias preguntas adicionales sobre ese punto, la mayoría mucho más allá del análisis de peculiaridades de Toshinori. De hecho, incluso el inicio del análisis del joven Midoriya superaba a Toshinori. La pregunta no parecía ser si el joven Awase podía soldar algo al agua, sino más bien cuán difícil sería y cómo se manifestaría. No estaba claro cuánto tiempo había estado trabajando la pareja en el agua, pero entre la aparente familiaridad del joven Kaibara con su nueva aplicación de su don y el ceño inusual en el rostro del joven Awase, probablemente había pasado algún tiempo. El joven Kaibara aprovechó la oportunidad para molestar a su amigo un poco más, acelerando y creando una gran estela que arrojó al joven Awase. La ola que generó fue suficiente para arrancarle el pañuelo característico de la cabeza al joven Awase y arrojarlo a los furiosos rápidos. Toshinori simplemente negó con la cabeza y comenzó a bajar hacia el río. Se sorprendió al oír un grito triunfal desde abajo. El joven Awase gesticulaba desesperadamente para llamar la atención del joven Kaibara y dirigirla hacia algo frente a él. Gracias al ángulo, Toshinori pudo ver que había captado la atención del soldador. Su pañuelo azul y blanco flotaba casi serenamente frente a él, en oposición a la rápida corriente que lo rodeaba. Olmigata minoró el paso por el sendero para seguir observando en silencio a los dos jóvenes. El joven Kaibara regresó rápidamente y comenzó a felicitar a su amigo. Ambos comenzaron a hablar entre sí rápidamente, riendo con frecuencia, aparentemente planeando maneras de seguir probando las nuevas aplicaciones de sus dones. Ver a los dos trabajando tan bien juntos, impulsándose mutuamente a alcanzar nuevas metas, le dio vueltas a la cabeza a Toshinori. Quizás algunos de sus otros estudiantes también se beneficiarían de la compañía. Varias le vinieron a la mente al instante. Sacó una pequeña libreta con ideas para la enseñanza de su bolsillo trasero y anotó un recordatorio, antes de continuar su camino para ver cómo progresaban los dos amigos. Kirok. Acero. Extractos. No acabo de analizar esta peculiaridad. Esta peculiaridad es muy similar al endurecimiento en muchos aspectos obvios, pero con un poco de creatividad, puede destacar, con un juego de palabras intencionado, de maneras muy diferentes. Tanto el metal como la roca son duros, pero tienen características muy diferentes. Es importante recordar que acero es un término amplio, y existen muchas aleaciones con diversas propiedades. Dada la descripción de la peculiaridad, deberías poder, con esfuerzo, modificar la aleación en la que te conviertas. Entrenar esta peculiaridad para maximizar el tiempo que puedes conservar tu acero puede ser más fácil, por supuesto, con cambios específicos en tu dieta. Es obvio que debes aumentar la cantidad de hierro que consumes, con el objetivo de reducir la fatiga del metal causada por el uso excesivo de tu peculiaridad. Sin embargo, asegurarte de que tu dieta incluya minerales menos comunes, como molibdeno, cobre, níquel, tungsteno, cromo y vanadio, te permitirá practicar la formación de algunas de las aleaciones de acero menos conocidas. Las farmacias especializadas en peculiaridades suelen tener suplementos para la mayoría de estos minerales. Las distintas aleaciones pueden tener propósitos muy distintos. Algunas poseen puntos de fusión muy altos o resistencia a la corrosión, lo que permite operar en condiciones que serían fatales para casi cualquier otro héroe. Otras simplemente aumentan la dureza, permitiéndote golpear con más fuerza y resistir mejor los golpes que el acero estándar. Finalmente, las distintas aleaciones tienen distintas propiedades magnéticas, que normalmente no serán útiles, pero te alegrará saberlo cuando inevitablemente te encuentres con un villano con una peculiaridad magnética. Hay tantas cualidades de acero que puedes controlar. Puedes controlar el nivel de pulido al transformarte. Podrías convertirte en un espejo viviente y ser un faro para misiones de rescate, o conectar con cualquier otro héroe con una peculiaridad basada en la luz. Algunos aceros necesitan calentarse y enfriarse rápidamente para alcanzar su estado deseado. ¿Es necesario realizar esta rutina o puedes transformarte directamente en el producto final? Izuku esperaba que la linda chica de cabello morado con el don de la toma de auriculares volviera en algún momento, pero no lo esperaba. Había sido solo una coincidencia que hubiera pasado corriendo esa mañana.
Aunque se enorgullecía de poder decir algo, cualquier cosa, en ese momento, sabía que probablemente ella habría encontrado sus murmullos espeluznantes y desagradables, como siempre les había pasado a todos los de su edad. Así que, aunque Izuku esperaba que volviera corriendo, no lo esperaba en absoluto. Por lo tanto, se sorprendió cuando ella regresó al día siguiente y quiso hablar con él. Y luego regresó al día siguiente, y al siguiente. Nada en la última década de su vida lo había preparado para algo así. Incluso una semana después, Izuku apenas creía que Hiro hubiera venido a propósito. Solo lo visitaba brevemente cada día, descansando unos minutos entre sus carreras. El primer día que regresó, Izuku intentó disculparse por interrumpirla, pero la mirada fulminante que recibió fue suficiente para callarlo. Y si no hubiera sido así, su golpe en el costado con sus audífonos lo habría sido. Se decían un poco más cada día. Él sabía su nombre, su escuela secundaria y una idea general de cómo Olmig la había entrenado, mientras que él había compartido más o menos lo mismo con ella. Incluso consiguió su número de teléfono. Con el tiempo. Aunque podía formar oraciones sin hiperventilar, aún no se sentía del todo cómodo con las interacciones sociales casuales. Especialmente interacciones sociales casuales con una chica linda. En cualquier caso, ninguna de sus interacciones había sido tan desastrosa como ese primer día. Conseguía hablar con frases completas. Normalmente. También había logrado sortear lo que era, o no era, su don. Sabía que si intentaba usar la historia que él y Olmig habían urdido, acabaría tropezando con sus palabras y diciendo más de lo que quería decir. Sabía que debía decirle a Hir que, al menos, no tenía peculiaridades. Era lo más honesto y explicaría por qué su plan de entrenamiento consistía solo en pesas, algo que ella ya había mencionado 2 veces. Pero egoístamente, Izuku quería guardarse su falta de peculiaridad para sí mismo el mayor tiempo posible. Sabía que eso lo cambiaría todo entre ellos, y disfrutaba demasiado de sus breves charlas como para arruinarlas de inmediato. Era agradable hablar con alguien que lo veía como una persona más, no como un desperdicio de espacio sin peculiaridad. Aunque Hir estaba pensando en ello, no esperaba verla hoy. Era domingo, el día en que Olmig programó menos trabajo en sus agendas, lo que les permitió ponerse al día con las tareas y relajarse un poco. El propio Izuku había decidido relajarse haciendo lo que más disfrutaba, el análisis. Si por casualidad le dejaba tiempo libre durante la semana para investigar clases de artes marciales, mucho mejor. Había despejado suficiente espacio en la playa de Dagobah como para tener una vista decente del océano desde el malecón, así que decidió disfrutar del fruto de su trabajo. Izuku estaba sentado en los escalones que conducían a la playa con su mochila a su lado y su cuaderno de análisis abierto, disfrutando del aroma del océano y la sensación del sol de la mañana en su piel. Nezu había empezado a enviarle a Izuku los dons de varios villanos y criminales de bajo nivel. Olmig había dicho que Nezu quería ampliarlo con el tiempo, pasando de solo el análisis de don a un análisis más amplio de la villanía, pero eso probablemente esperaría hasta sí, cuando, según Olmig, empezara en la UA. En ese momento estaba trabajando en un don fascinante llamado elasticidad, que aparentemente podía hacer que cualquier sustancia fuera elástica, incluso líquidos y gases. Izuku ya tenía 7 páginas escritas y al menos 3 más listas para escribir, y ya estaba haciendo planes para investigar a este criminal gentil e intentar averiguar cómo no había sido detenido en los últimos 5 años. Entonces oyó, pero no registró realmente, los pasos que se acercaban detrás de él. ¿Qué pasa, Green? Izuku salió de su aturdimiento al ver a Hir sentada a su lado, sonriendo con suficiencia mientras bebía de una botella de agua. Obviamente había venido corriendo, vestida con ropa deportiva y cubierta de sudor. Normalmente, sin embargo, no se sentaba ni se quedaba a charlar mucho tiempo, ya que generalmente tenía que terminar su carrera. Izuku mantuvo la mirada fija en su rostro mientras respondía, sin mirar sus piernas tonificadas mientras ella comenzaba a estirar los isquiotibiales. JJ Hiro. ¿Qué haces? Espera, verde. Bueno, sí, tienes algo de temática. Tu pelo, tus ojos, esa camiseta tan ridícula que llevas puesta. Oye. Izuku pensó que su camiseta era ingeniosa. Incluso está en tu nombre. Me pareció un apodo razonable. Hiro se encogió de hombros antes de tomar otro sorbo de agua y pasar a otro estiramiento, para estirar las caderas. Bebé, pero ¿por qué decirlo en inglés? Suena mejor. No tengo que llamarte así si no te gusta. Tengo otros apodos. Brócoli, judía verde, perejil, espinaca.
Hay muchísimas verduras de hoja verde por ahí. Lo entiendo, lo entiendo. Sonrió con sorna cuando él la interrumpió. Izuku dejó vagar la mirada hacia el océano mientras reflexionaba sobre ello. Sonaba bien, y sin duda era un apodo mejor que Deku. Me gusta Green, ese es que me sorprendió, eso es todo. Volvió a mirar a Hiro y la encontró con una pierna cruzada sobre la otra estirando los glúteos, y rápidamente se giró en dirección contraria, con los ojos cerrados y la cara enrojeciéndose rápidamente. Mirarle el trasero con los ojos abiertos era lo último que quería hacer después de que ella le pusiera un apodo bonito. Sí, J. Hiro. Creí que hoy era un día de descanso para ti. Me sorprende verte aquí. Entornó un ojo para mirarla, solo para encontrarla mirándolo con una ceja levantada y el rostro inexpresivo. Ay, no, la había enfadado. No es que sea malo verte hoy. Sus manos tenían mente propia mientras se movían de un lado a otro frente a su cara. Es solo es una sorpresa, eso es todo. Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió, tomándolo completamente por sorpresa. Era la primera vez que la oía reír a carcajadas, no solo una risita suave. Tranquilo, amigo, en serio. Sí, hoy es día de descanso, pero aún así tengo que correr, aunque no tanto. Pensé que estarías aquí, así que decidí venir corriendo y tomar el tren a casa. Debería haber esperado que estuvieras haciendo la tarea aquí, nerd. No era la primera vez que Izuku se maravillaba de su habilidad para llamarlo nerdo tonto y que sonara cariñoso, no como un insulto. Oye, esto es análisis. El señor Yagi me dio una nueva tanda de peculiaridades para revisar. ¿Y eso está mejor? Hiro lo evaluó con la mirada mientras ella se acomodaba. Si me lo indicaba, probablemente te esfuerzas más en eso que en cualquier otra cosa de la escuela. ¿Qué haces para relajarte? Análisis. Sonó más como una pregunta de la que Izuku hubiera querido. Hiro parecía completamente agotado. No, ni hablar. Tenemos que encontrarte un pasatiempo de verdad. Si sigues con uno de los planes de entrenamiento de Yagi, con toda la escuela, tus análisis y nada de diversión, te vas a quemar mucho antes de la UA. Como si fueras el único que habla. Pensé que hoy estarías haciendo algo más interesante, como salir con amigos. Izuku hizo una mueca al oír las palabras, porque no las había pensado bien, simplemente surgieron. Nunca pasaba nada bueno cuando se dejaba llevar por la corriente. Un auricular le dio un golpecito en la frente. Revísalo, Green, eso es lo que estoy haciendo. Mi última amiga del colegio se volvió una completa zorra este año. Eres mucho más genial de lo que jamás podría ser. Espera, no podía decir lo que él creía. En realidad, solo se conocían desde hacía una semana. Él no era alguien con quien nadie querría ser amigo. Ella tampoco era alguien con quien nadie querría ser amiga. Nada de esto tenía sentido. ¿Y desde cuándo es genial? Necesitamos comparar nuestros horarios, encontrar tiempo para estar juntos y asegurarnos de no agotarse. ¿Eh? Las palabras no eran su fuerte en ese momento. Izuku consideraba a Hiro un amigo, pero en su experiencia, esa consideración rara vez era recíproca. Además, ella parecía preocuparse por su bienestar, algo que nadie más que su madre parecía hacer. Y su madre, si acaso, se preocupaba demasiado. ¿Qué pensaría Hiro al descubrir que no tenía don? O al menos, que no lo tenía actualmente, según la historia que había inventado con All Might. Probablemente lo odiaría por mentirle y seguiría como todos los demás. Pero parecía tan comprensiva, y le gustó de verdad su análisis, algo que nadie más había apreciado antes. Ni siquiera su madre. Izuku sabía que tarde o temprano tendría que contarle la noticia a Hiro. No podía seguir dándole vueltas y evitar mostrarle su horario, que casualmente estaba libre de entrenamiento de don. Además, era algo que inevitablemente surgiría en la UA, y sabía que necesitaba convencer a la gente. A la única persona a la que se lo había contado era a su madre, e incluso entonces All Might fue quien casi siempre habló. Un silbido agudo lo sacó de su ensoñación. Tierra Verde, ¿estás bien? No pensé que te quemarías aquí delante de mí. Sus palabras eran ligeras, pero su tono y su rostro reflejaban profunda preocupación mientras giraba un auricular en su dedo. Era un nerviosismo propio de ella que Izuku había notado. Bueno, era ahora o nunca. Mejor arrancarse esta venda que dejar que las cosas se prolonguen demasiado. Hay algo que probablemente debería decirte. ¿Qué pasa, Verde? Frunció el ceño con preocupación. Bueno, se trata de mi don. Izuku respiró hondo y decidió ir directo al grano. Por primera vez, logró hablar de esto sin tartamudear.
Quizás porque había practicado estas líneas durante tanto tiempo. Durante los últimos 10 años, pensé que no tenía ninguna peculiaridad. Hir arqueó las cejas y sus auriculares se movieron con sorpresa, pero se quedó callada. Pero siempre quise ser un héroe. Nadie me dijo que podía serlo, hasta que conocí al señor Yaji. Cuando lo conocí para la entrevista, me dijo dos cosas que nunca había oído. Me dijo lo que llevaba años esperando. Que podía ser un héroe, incluso sin un don. Pero más que eso, me dijo que estaba casi seguro de que tenía el potencial para desbloquear un don superpoderoso, pero que mi cuerpo simplemente no estaba listo. Dijo que incluso conocía a un héroe profesional actual con un don similar. Ahí está, todo cierto, solo que omitió algunos detalles más jugosos. Izuku veía las preguntas en la punta de la lengua de Hir, pero decidió seguir adelante. Ahora se estaba alejando de lo que había practicado. Así que no tengo entrenamiento de Kukuirks en mi agenda ahora mismo. Es solo entrenamiento físico para intentar llegar a un punto en el que pueda usar mi Kyok. Así que tenlo en cuenta cuando revises mi agenda. Allí, lo había dejado todo al descubierto, ahora solo tenía que confiar en que Hir le creería y se concentraría en la parte de obtener un don pronto, no en la parte de actualmente sin don. ¿De verdad ibas a intentar ser un héroe sin un don? Izuku hizo una mueca, pero asintió. Sabía a dónde quería llegar esa línea de preguntas. Eso es de puta madre, tío. Si te hubieras esforzado tanto como en esta playa, seguro que lo habrías conseguido. Obviamente, Izuku no sabía a dónde quería llegar con esas preguntas. Se quedó boquiabierto, pero no dijo nada. Hir continuó en voz baja tras un momento de silencio. Tengo una prima sin don, y todo lo que oímos de ella es que la tratan fatal sin motivo, solo porque la gente se comporta mal con los don. Y, bueno, me han criticado por mi don, y sé que no entiendo bien por lo que has pasado, pero al menos tengo una idea. Las lágrimas corrían por el rostro de Izuku mientras ella seguía destrozando su propia imagen de sí mismo. ¿Puedo decir esto, Green? Eres una buena persona. No mereces nada de lo que te ha pasado. ¿Y aún querías ser un héroe después de todo lo que has pasado? Sí, serás un héroe pase lo que pase, sin importar si tu don aparece. No fue un colapso tan completo como cuando el señor Yaji le dijo que podía ser un héroe, pero Izuku aún así se encontró sollozando brevemente ante la inesperada respuesta. Hir, por su parte, mantuvo la mirada fija en el océano, dejando que el chico a su lado procesara sus emociones. Jeje, gracias, Hir. Eres literalmente la segunda persona que me dice eso. Le dedicó una sonrisa llorosa. Algo a lo que todavía tengo que acostumbrarme. No hay problema, Green, dijo Hir con una sonrisa burlona. Y si no tienes entrenamiento de don, significa que tienes más tiempo para relajarte, ¿no? Izuku tuvo que soltar una carcajada ante el giro brusco de la conversación. Y, para ser justos, estoy terminando mi entrenamiento de don mucho más rápido de lo que Yaji pensaba. Gracias de nuevo, por cierto. Pronto tendré más tiempo también. Bueno, el señor Yaji simplemente reemplazó todo el tiempo que habría dedicado a entrenar mi don con más entrenamientos y análisis. Sin embargo, he estado intentando ser más eficiente con mi análisis para poder tomar algunas clases de artes marciales cada semana. Siento que debo hacer todo lo posible para prepararme para la UA. Todos los demás me llevan 10 años de ventaja. Izuku se estremeció cuando Kyoka le dio un codazo en el costado con uno de sus audífonos. De nada te servirá si te agotas antes de los exámenes de admisión. Lo sé, Izuku se frotó la nuca tímidamente. ¿Qué tal un acuerdo? Izuku ladeó la cabeza, confundido. En ese tiempo que tengas libre, usaremos la mitad en una clase de artes marciales por aquí, y la otra mitad buscaremos algo relajante que hacer. Espera, ¿acaso insinuó que quería tomar clases de artes marciales con él? Hir sonrió levemente ante su sorpresa. De hecho, creo que ya tengo una o dos ideas. Para Izuku, ni siquiera era una pregunta. Tras una década sin interacción social ni atención, sabía que debía aprovecharlo. Pero debía mantener la calma. No quería parecer desesperado. Claro que me encantaría. Lo superó. ¿Qué tipo de ideas tenías? La sonrisa de Hir se ensanchó un poco. Dime, Green, ¿alguna vez has pensado en aprender a tocar la guitarra? Kyok. Invisibilidad. Extractos bien, primero, aclaremos algo. Es imposible que esto sea solo una peculiaridad del emisor que esté siempre activa. Debe haber algún nivel de mutación en juego.
El especialista en peculiaridades que haya dado el diagnóstico inicial debería perder su licencia. Está tan lejos de la realidad que es casi como si estuvieran intentando equivocarse. Una vez resuelto esto, la verdadera invisibilidad es realmente complicada de lograr, así que hay algo serio en este Kirk. No es algo tan simple como tener un cuerpo transparente. De lo contrario, cualquier cosa que comieras, o bebieras, o sostuvieras, sería visible a través de tu piel. Como no mencionaste nada al respecto, supongo que no es así. Mi hipótesis es que estás variando inconscientemente el índice de refracción de tu cuerpo para que sea indistinguible del aire, lo que te permite, básicamente, desviar la luz a tu alrededor. Si es así, deberías poder practicar para variar conscientemente tu refracción como mejor te parezca. Primero, y quizás lo más importante, esto significaría que con la práctica deberías poder verte a ti mismo, y si mi interpretación de tu peculiaridad es correcta, sería por primera vez desde que tenías 4 años. También podrías manipular la luz a tu alrededor para deslumbrar y cegar a tus oponentes. Si la luz ambiental fuera lo suficientemente intensa, probablemente podrías incluso concentrarla en un oponente. A plena luz del día o en cualquier otro entorno muy iluminado, esto podría causar un daño considerable. Analicémoslo con más detalle. He adjuntado algunos artículos recientes sobre compañías de apoyo que pueden trabajar con el cabello de las personas para crear artículos que se integren de forma natural con su peculiaridad. No se me ocurre otra manera de que un disfraz te funcione, aparte de ir desnudo. Por favor, no vayas desnudo. Como mínimo, los inviernos serán muy incómodos. Inko colgó el teléfono con su esposo al final de su llamada mensual de control. Había dejado los temas a la ligera y sin importancia. Hisashi no necesitaba saber por lo que estaba pasando Izuku. Afirmó que era una coincidencia que el propio primer ministro le hubiera solicitado un puesto como agregado de heroísmo en la embajada de Estados Unidos justo después de que a Izuku le diagnosticaran una falta de peculiaridad. Nunca tuvo una explicación tan sólida de por qué los 2 primeros ministros siguientes lo mantuvieron allí, ni de por qué nunca fue ascendido. Seguía enviando dinero. Habría sido una mala experiencia para un diplomático como él dejar a su esposa e hijo en un divorcio, pero había roto definitivamente los lazos con ellos. Estaba bastante segura de que incluso usaba su nombre original, Hisashi Nishimura, para que nadie supiera de su distanciada familia. Sin embargo, Inko sabía que si descubría que Izuku podría tener alguna peculiaridad, encontraría la manera de volver a su vida. Izuku no necesitaba el estrés de la repentina reaparición de su padre. Había intentado ocultarle a Hisashi lo más posible. Siempre había sido un niño sensible, y ya estaba tan agotado por el entrenamiento que cualquier sorpresa podía hacerlo estallar. Inko tenía que asegurarse de que nada le hiciera demasiado daño a su hijo. Al fin y al cabo, era su trabajo como madre. Había considerado contactar con Moa y su programa de exploración casi una vez por semana al ver el esfuerzo de Izuku. No podía ser saludable para nadie, y mucho menos para un niño sin peculiaridades como Izuku, esforzarse tanto e intentar mejorar tan rápido. A veces parecía tan cansado que se desplomaba en la cama al final del día. Era natural que una madre se preocupara por su hijo. Y la idea de una peculiaridad latente seguía sin convencerla. El cazatalentos de la UA, Toshinori, sin duda había sido convincente durante su visita, pero a ella le parecía demasiado bueno para ser verdad. Así que Inko decidió investigar. Toshinori figuraba como empleado en la página web de la UA, pero había poca información sobre el programa de exploración de la UA. Sin embargo, dijo que era nuevo, e Izuku había mencionado las peculiaridades de otros estudiantes del programa, así que tal vez existiera. Sin embargo, las peculiaridades latentes eran otra historia. No había encontrado nada sobre ellas en su investigación. Lo más cercano eran peculiaridades con requisitos de activación poco conocidos que podrían no manifestarse hasta la edad adulta. Sin embargo, solía haber algún indicio de una peculiaridad, ya fuera una mutación heteromórfica o alguna pequeña faceta de la peculiaridad que se filtraba. Nada de esto le sentó bien a Inko. Estaba preparada para confrontar a Izuku con esta información esa noche en la cena. Mejor quitárselo de encima ahora para poder convencerlo de buscar un camino más seguro. Al fin y al cabo, ese era su trabajo como madre. Mantener a su hijo a salvo todo el tiempo posible. Más aún porque no tenía ningún don. Llenarlo la cabeza de tonterías sobre dones latentes solo lo perjudicaría a largo plazo. Pero Izuku había llegado a casa entusiasmado por haber hecho un amigo en el programa de Scouts, por cómo se habían encontrado durante sus entrenamientos matutinos.
Habló de que iban a probar una clase de artes marciales juntos para prepararse, de que ella le iba a enseñar a tocar la guitarra. Parecía tan feliz, tan genuinamente feliz, que Inko no se atrevió a darle la noticia esa noche. Quizás se lo diría mañana. O al día siguiente. Era tan difícil alejar a Izuku de su felicidad. Pero parte de ser padre era tomar decisiones difíciles, y esta era solo una más. Pero ella se aseguraría de que Izuku estuviera a salvo, lo quisiera o no. Algún día se lo agradecería. Kirok. Electrificación. Extractos. Esta es una peculiaridad divertida. Con suficiente creatividad y objetos de apoyo ocasionales, puedes imitar todo tipo de efectos. La electricidad se usa en tantos contextos que solo necesitas investigar un poco y casi seguro que encontrarás la manera de lograr lo que quieres. Pero cuidado, no te conviertas en un manitas. En el trabajo de héroe, siempre es importante tener algo que domines. Quiero aclarar algo que me preocupa. A lo largo de la descripción de esta peculiaridad, todas las mediciones corresponden al voltaje que se puede generar. Esto representa solo la mitad de la cantidad de electricidad que circula. La otra mitad es la corriente, y combinadas dan la potencia. Por sí solas, 10,000 voltios no son necesariamente más peligrosos que 10 voltios. En general, la corriente es lo más importante al considerar el peligro para las personas. Medir la corriente y la potencia que se puede generar sería de gran ayuda para determinar exactamente qué se puede hacer. Por favor, deja de usar voltajes altos tanto como puedas. Cortocircuitar tu cerebro repetidamente casi seguro tendrá efectos negativos significativos para tu salud. Tu descripción me hace creer que usas tu don como uno de largo alcance, pero no me parece la mejor manera de usarlo. Si tienes que subir el voltaje a niveles peligrosos solo para que se arquee en el aire, eso no es sostenible. Quizás una vez que domines mejor tus límites funcione, pero por ahora, céntrate en el combate cuerpo a cuerpo. Puedes operar con voltajes mucho más bajos si tocas directamente a alguien, o algo, y puedes tener un efecto igual de grande. ¿Cuánto control tienes sobre a qué parte de tu cuerpo se dirige la electricidad? Gran parte del cuerpo humano funciona con electricidad, y si pudieras controlarla, podrías usarla para aumentar la velocidad y la fuerza de tus contracciones musculares, fortalecer tu sistema nervioso y forzar la adrenalina. Todas estas acciones son probablemente muy incómodas, pero es útil saber cómo aplicarlas como último recurso. La brava, lo has vuelto a conseguir. Tu incansable investigación y tu aptitud técnica me han llevado a la ubicación ideal para nuestro próximo vídeo. Manami Aiba sonrió radiante ante los elogios de Gentle Criminal. El hackeo que le había encomendado no era necesariamente el más difícil del mundo, pero Danjuro nunca había sido un experto en tecnología. Apenas sabía manejar un smartphone. Era encantador a su manera. Y al menos conocía sus limitaciones. Sí, debemos castigar a la cadena J-Store por su flagrante incumplimiento de las normas de etiquetado de la fecha de caducidad. Corregir esta injusticia será sin duda el primer paso para difundir nuestra marca por todas partes, declamó Gentle Criminal. Manami no estaba del todo segura de cómo algo tan insignificante como unas tazas de pudín mal etiquetadas iba a captar la atención de Internet. Pero, por la misma razón, apenas entendía la mitad de los memes y las obsesiones pasajeras que inundaban Internet a diario. Tanjiro siempre había tenido mejor ojo para el marketing que ella, y confiaba en él con toda su alma. Por supuesto, gentil criminal. Le sonrió antes de continuar. Y además de un lugar, tenemos fecha y hora. Su sonrisa se desvaneció y miró a lo lejos. Era una mirada que Manama no había visto a menudo en el rostro del amable hombre. Una fecha y hora que nos convenga. Porque aunque el robo no salga según lo planeado, apretó el bastón con más fuerza, estirando el cuero de sus guantes casi hasta romperlo, algo bueno habrá hecho ese día. Era extraño lo rápido que había cambiado su semblante. Manami no sabía exactamente qué tenía de especial el día que había elegido, pero debía de tener algo que ver con las rutas de patrullaje de héroes y compañeros que le había pedido que adquiriera recientemente. Debía de haber un héroe en Musutafu al que Danjuro despreciaba lo suficiente como para no preocuparse por la transmisión correcta de un video. Sin embargo, Manami estaría allí para asegurarse de que saliera ileso. Siempre lo estuvo, y siempre lo estaría.